El millonario llegó a casa y encontró a sus hijas gemelas temblando de frío bajo la lluvia, pero jamás imaginaría quién estaba detrás de esa crueldad. La lluvia caía con fuerza, de esa que golpea como si quisiera arrancar los árboles del suelo. Eran casi las 7 de la tarde cuando Julián, con el saco empapado y los zapatos llenos de lodo, abrió la reja eléctrica de su casa con el control desde la camioneta. Apenas puso un pie en el empedrado de la entrada, algo llamó su atención de inmediato. A la izquierda del jardín, cerca de la fuente que ya tenía tiempo sin funcionar, vio 2 figuras pequeñas, acurrucadas una con la otra, como si intentaran esconderse del mundo. Frenó en seco. Cerró la puerta de golpe y corrió hacia ellas. No podía creer lo que estaba viendo. Eran sus hijas, las gemelas. Las 2 estaban empapadas, temblando de frío, abrazadas con fuerza. No lloraban. Estaban calladas, con los ojos grandes, asustadas, como si acabaran de ver algo que no entendían. Él se agachó enseguida, sin entender nada. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién las dejó afuera? ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? Les preguntaba una tras otra mientras intentaba envolverlas con su saco, sin que eso ayudara mucho porque también estaba mojado. Una de las niñas, Regina, no dijo ni una palabra. Solo lo miraba con los labios morados por el frío. La otra, Camila, bajó la mirada y escondió el rostro en el cuello de su hermana. Ninguna decía nada. Solo se apretaban entre ellas, como si el contacto fuera lo único que las mantenía en pie. Julián se desesperó. Las cargó a las 2 al mismo tiempo, como pudo, y corrió hacia la puerta principal. Tocó fuerte, aunque tenía llave. La adrenalina le impidió pensar con claridad. Al segundo intento, Luisa, la trabajadora que vivía con ellos desde que las niñas nacieron, abrió con cara de susto. «¿Dónde estabas?», gritó Julián. «Estaban en el jardín, empapadas. ¿Quién demonios las dejó ahí?». Luisa se quedó helada por un segundo. Solo miró a las niñas, que seguían calladas en brazos de su padre. Luego bajó la mirada y apretó los labios con fuerza, como si estuviera a punto de soltar algo que llevaba rato guardándose. Julián entró a la casa sin esperar respuesta. Subió las escaleras con las niñas todavía en brazos y las llevó directo al baño. Abrió la regadera con agua tibia, les quitó la ropa con cuidado, les frotó los brazos, los pies, la espalda. Las niñas apenas se movían. No se resistieron, pero tampoco colaboraban. Estaban como congeladas. Luisa entró con 2 toallas secas y ropa de dormir. Cuando terminaron de bañarlas y envolverlas, las acostaron en la cama grande del cuarto de Julián. Se quedaron una a cada lado de él, acurrucadas. Julián las abrazaba fuerte, sintiendo rabia, confusión, miedo. Algo no estaba bien. Algo no tenía sentido. Bajó con Luisa a la cocina, con la voz baja pero cargada de tensión. «¿Qué pasó? ¿Tú las viste? ¿Quién las dejó afuera?». Luisa respiró hondo. Se agarró las manos. Miró a Julián directo a los ojos. «Fue Fernanda», dijo sin rodeos. Las niñas le dijeron que nadie jamás iba a ser como su mamá. Y ella se enojó. Les gritó. Les dijo que si no la querían, entonces no la necesitarían. Y las sacó al jardín. Cerró la puerta. No las dejó entrar. Yo no estaba. Fui a la tienda porque se acabó la leche. Cuando regresé, las vi desde la calle. Ya estaban mojadas. Julián se quedó sin aire. Sintió un golpe en el pecho, como si algo se rompiera adentro. Fernanda, su novia desde hacía poco más de un año. La mujer que había intentado integrar a su vida y a la de sus hijas después de tanto dolor. No era perfecta, pero pensó que con el tiempo todo iba a acomodarse. Se había equivocado. Mal. Subió las escaleras con pasos duros. Abrió la puerta del cuarto de invitados de golpe. Fernanda estaba ahí, con el celular en la mano, viendo una serie como si nada. Levantó la vista, sorprendida por la forma en que entró. «¿Dónde estabas hace una hora?», preguntó Julián con los dientes apretados. «En mi cuarto, viendo una serie». «¿Por? ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¿Cómo te atreves a dejar a las niñas afuera?». Fernanda frunció el ceño. Se puso de pie. «A ver, bájale. No exageres. Nada más estaban en el jardín. Y fue por groseras. ¿Sabes lo que me dijeron? Que su mamá era mejor que yo. Que no querían que me quedara en esta casa. Me hartaron. Solo les di una lección. Que aprendan que no todo se trata de ellas». Julián la miró como si no la conociera. Le temblaban las manos. El corazón se le salía del pecho. No era rabia. Era algo más profundo. Era dolor puro. «Quiero que te vayas. Ahora. No quiero volver a verte». «¿Me estás corriendo por eso? ¿Por 2 mocosas malcriadas? ¿Sabes todo lo que he aguantado en esta casa?». Julián no respondió. Caminó hacia el closet, sacó su maleta y la arrojó sobre la cama. «Empaca tus cosas. Si no lo haces tú, lo hago yo». Fernanda lo vio con rabia.
pero también con algo más, orgullo herido. Se cruzó de brazos, se rió con desprecio. Te vas a arrepentir. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Él la ignoró. Bajó de nuevo. Luisa estaba en la sala, esperándolo. Se va hoy. No quiero que vuelva. Quédate cerca de las niñas. No las dejes solas. Y por favor, si notas cualquier cosa rara, me avisas. Luisa asintió, pero no dijo nada. Solo lo miró como quien sabe que lo peor no ha pasado aún. Esa noche, la lluvia no paró. Fernanda se fue poco antes de la medianoche, lanzando la maleta al asiento del copiloto y saliendo sin decir una palabra más. Pero su mirada lo dijo todo. No era una mujer que aceptara una derrota en silencio. No iba a dejarlo así de fácil. Julián durmió con las gemelas, una a cada lado, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza de lo normal. Ellas seguían calladas, no preguntaban, no lloraban, solo lo abrazaban con fuerza, como si temieran que él también se fuera, y en algún lugar de la ciudad, dentro de un auto estacionado bajo la sombra de un edificio, Fernanda marcaba un número en su celular. Ya no estoy en esa casa. Sí, me corrió. Pero no te preocupes. Apenas va empezando. La mañana siguiente empezó más tranquila de lo que cualquiera hubiera imaginado, pero esa calma no duró mucho. Julián se despertó con las gemelas aún dormidas, abrazadas a él como si fueran parte de su cuerpo. Las observó en silencio unos segundos, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba. Su mente no dejaba de dar vueltas. No había manera de justificar lo que Fernanda había hecho. No era un malentendido. No era algo que pudiera hablarse. Era una traición directa a lo más sagrado que tenía. No importaba cuántas veces le hubiera dicho que amaba a sus hijas. Las había lastimado. Punto. Cuando logró soltarse con cuidado para no despertarlas, bajó a la cocina. Luisa ya estaba preparando hotcakes. Había una tranquilidad tensa en el ambiente. Ella volteó al verlo y bajó el volumen del noticiero que tenía puesto en la tele chiquita de la esquina. ¿Durmieron bien?, preguntó ella sin rodeos. Más o menos. No hablaron nada. Se quedaron dormidas abrazadas a mí. No entiendo cómo alguien puede hacerles algo así. A ellas, Luisa, a ellas. Luisa no respondió. Solo asintió con la cabeza mientras volteaba el hotcake con una espátula. Julián tomó su café negro. Le dio un trago largo. Sentía los ojos pesados, pero no por falta de sueño. Era por la rabia contenida, el orgullo herido, la vergüenza de haber metido en su casa a una persona que le falló a sus hijas. Pasaron unos minutos de silencio hasta que se escuchó la puerta principal. Era Fernanda. Entró sin prisa, con gafas oscuras, como si no hubiera pasado nada. Llevaba una maleta en la mano, como si pensara quedarse unos días más. Julián la miró fijamente desde la cocina. Ella apenas levantó una ceja. ¿Sigues enojado?, dijo con tono burlón. No le respondió. Caminó hacia ella, tranquilo pero firme. Le quitó la maleta de las manos, la dejó en el suelo y la abrió. Empezó a sacar la ropa, una por una, sin decir nada. Fernanda lo miraba con una mezcla de asombro y fastidio. ¿Qué estás haciendo? Te vas a ir, y te vas a ir hoy, dijo sin levantar la voz. Y vas a sacar todo. No quiero que quede ni un solo calcetín tuyo en esta casa. No te quiero cerca de mis hijas. No quiero verte nunca más. Fernanda se rió, sin creérsela. ¿Qué? ¿Así nada más? ¿Me vas a correr como si fuera una sirvienta? No, respondió él. A las sirvientas se les paga por hacer bien su trabajo. Tú ni eso. El comentario la picó. Se quitó las gafas y lo miró con los ojos llenos de rabia. No me puedes correr así, Julián. ¿Y todo lo que hicimos juntos? ¿Todo lo que aguanté? ¿Tú crees que es fácil estar con un viudo con 2 niñas pegadas como chicle todo el día? Nunca me diste mi lugar. No necesitabas un lugar. Necesitabas respeto. Y ni eso tuviste para ellas. Fernanda dio un paso hacia él, con el pecho levantado, desafiándolo. ¿Y si no me voy? ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? Hazlo, dijo Julián. Me encantaría que vinieran y les contara lo que les hiciste a 2 niñas de 7 años. Ella lo miró en silencio. Sabía que no estaba jugando. Sus ojos no tenían duda. Ya no era el mismo hombre que la invitaba a cenar, que le decía que confiaba en ella. Era otro. Uno decidido, uno furioso, uno que no pensaba retroceder. Está bien, dijo al fin. Me voy, pero te juro que te vas a arrepentir. No te va a salir gratis dejarme así, como si fuera basura. No dijo más. Subió las escaleras con pasos rápidos. Entró al cuarto de visitas y empezó a meter su ropa sin doblarla. Julián no subió. Se quedó abajo, con el café ya frío en la mano, mirando fijo a la pared como si pudiera quemarla con los ojos. Luisa seguía en la cocina, en silencio. Había apagado el fuego y solo miraba al piso. A los 15 minutos, Fernanda bajó con una mochila, una bolsa de mano y una expresión tan fría que dolía verla.
Caminó directo a la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y lo miró. «Crees que ganaste, pero no sabes con quién te metiste». No hubo respuesta, ni una palabra más. Salió y cerró la puerta con fuerza. El sonido retumbó en toda la casa. Julián respiró profundo. Cerró los ojos un momento. Sentía que el alma se le iba saliendo a pedazos, pero no tenía tiempo de romperse. Tenía 2 hijas que lo necesitaban más que nunca. Volvió a subir. Las niñas seguían dormidas. Se sentó a su lado. Les acarició el cabello a las 2. Camila abrió los ojos primero, lento, como si le costara despertar. ¿Ya se fue? Sí, mi amor. Ya no va a volver. Te lo prometo. La niña lo abrazó fuerte, muy fuerte. Regina despertó segundos después. No preguntó nada. Solo se unió al abrazo, como si también necesitara confirmar que lo peor había pasado. Luisa tocó la puerta con suavidad. ¿Les llevo el desayuno aquí? Julián asintió. Y gracias, Luisa, por todo. Luisa negó con la cabeza. Yo estoy aquí por ellas, señor. Siempre lo he estado. Y siempre voy a estar. El día siguió con cierta tensión, pero sin sobresaltos. Julián llamó a su abogado por la tarde. Le pidió que revisara cualquier documento que Fernanda pudiera tener relacionado con la casa o con sus cuentas. Quería asegurarse de que no hubiera nada que la ligara a su vida de nuevo. Luego llamó a su amigo de confianza, Salvador, quien manejaba una empresa de seguridad privada. Le pidió que pasara a la casa al día siguiente para hacer una revisión completa. Cámaras, cerraduras, accesos, todo. No quería correr ningún riesgo. Algo dentro de él le decía que Fernanda no se iba a quedar tranquila. Al caer la noche, prepararon una pequeña cena entre los 3. Sopa de letras y quesadillas. Nada complicado. Las niñas hablaron un poco más. Se notaban cansadas, pero ya no tan asustadas. Julián les puso una película de dibujos animados y se quedaron dormidas en el sillón, una con la cabeza en su pierna y la otra en el brazo del mueble. No quiso moverlas. Luisa le puso una cobija encima a cada una. Se quedó observándolas un momento. Luego miró a Julián. ¿Cree que va a hacer algo? No sé, respondió él. Pero no me voy a confiar. No otra vez. Y en otro punto de la ciudad, Fernanda no estaba en su departamento. Había ido a un hotel pequeño, discreto, donde nadie la conocía. En su cuarto, sacó una libreta de su bolsa. La abrió en la página marcada con una cinta roja. Ahí estaban anotados varios nombres, números y una dirección que tenía años sin visitar. Marcó uno de los números. Una voz masculina contestó al segundo timbre. ¿Ya estás lista? Más que nunca, dijo ella. Y esta vez voy a destruirlo todo. Las primeras 2 semanas después de la salida de Fernanda fueron como caminar sobre cristales rotos. La casa estaba en silencio casi todo el tiempo, como si nadie quisiera hacer ruido por miedo a que algo volviera a romperse. Las gemelas se veían más tranquilas, pero no eran las mismas. Ya no corrían por el pasillo en pijama. Ya no reían con escándalo cuando Luisa les hacía cosquillas. Algo se había apagado en sus ojos, y aunque no lo decían, Julián lo notaba, lo sentía. Regina, la más reservada, se pasaba las tardes dibujando con plumones en la mesa del comedor. Siempre dibujaba lo mismo. Una casita con 3 personas, ella, su hermana y su papá. Ni un perro, ni un árbol, ni un sol. Solo ellos 3. Camila, en cambio, se ponía nerviosa por cualquier cosa. Si se le caía un vaso, si sonaba fuerte una puerta, si escuchaba el timbre, saltaba, miraba a su alrededor, como si esperara que alguien la regañara. Julián intentaba hablar con ellas, con paciencia, sin presionar, pero las respuestas eran siempre cortas. Sí, papi. No, papi. No quiero. Está bien. Una noche, mientras él revisaba unos correos en su celular, Luisa bajó con la cara tensa. Se paró frente a él en la sala, sin saber cómo decir lo que traía en la boca. La niña mojó la cama, dijo al fin. ¿Regina? No, Camila. Ya es la 3ª vez, pero esta vez no me dejó cambiarle la pijama. Se puso a llorar y me dijo que no quería que nadie la viera, que no quería que la regañaran. Julián se levantó de inmediato, subió sin hacer ruido y entró a su cuarto. Camila estaba despierta, abrazada a su almohada, hecha bolita, con la mirada fija en el techo. Cuando lo vio entrar, intentó esconderse debajo de las cobijas. «Mi amor, no pasa nada», le dijo él, sentándose junto a ella. «No tienes que tener miedo. Nadie se va a enojar contigo. Nunca. ¿Me oyes?» La niña asintió, pero no se descubrió. «¿Quieres que te ayude a cambiarte?» «No, no quiero. No me veas. Está bien. No te veo, pero me quedo aquí contigo. Solo para que sepas que no estás sola». Luisa entró despacio con ropa limpia y dejó todo sobre la silla. Salió sin decir nada. Julián se quedó sentado junto a la cama, esperando. Camila no habló más, solo se cubrió hasta la cabeza.
Al rato se quedó dormida. Esa noche, Julián no durmió. Estuvo en vela, pensando en todo lo que había hecho mal, en cómo había dejado entrar a una persona que no merecía estar cerca de sus hijas, en cómo no supo ver las señales. Sentía una mezcla de culpa y frustración que no sabía dónde acomodar. Al día siguiente, pidió una reunión con la psicóloga infantil que había visto a las niñas después de la muerte de su esposa. Era una mujer joven, muy directa, que se llamaba Sofía. Él le explicó la situación con Fernanda, sin adornar nada. Sofía escuchó todo en silencio y al final le dijo algo que se le quedó clavado. A veces las heridas más profundas no se notan en lo que dicen, sino en lo que dejan de decir. Hay que tener paciencia, pero también firmeza. No podemos permitir que piensen que esto fue culpa de ellas. Julián le pidió que fuera a la casa una vez por semana, no como terapia forzada, sino como una visita, que hablara con ellas sin presión, sin exámenes, sin preguntas raras, solo jugar, estar, observar. Sofía aceptó. La primera visita fue tranquila. Las niñas no parecían incómodas, pero tampoco se abrían. Sofía se sentó a jugar con ellas en el piso del cuarto de juegos. Sacaron muñecas, plastilina y crayones. Hablaron poco. Rieron un par de veces. Al terminar, Sofía solo le dijo a Julián: «Están cerradas, pero no bloqueadas. Eso es bueno. Hay que seguir así». Esa tarde, mientras tomaban leche con pan dulce en la cocina, Regina soltó algo que lo descolocó. «¿Y si Fernanda regresa?» Julián bajó la taza con cuidado. La miró con calma. «No va a regresar, mi amor. Y si intenta hacerlo, no la voy a dejar. Nadie puede entrar a esta casa a lastimarlas. Nunca más. ¿Y si se enoja contigo? No me importa. Yo estoy aquí para ustedes. Nada más». Camila no dijo nada, pero le apretó la mano a su hermana debajo de la mesa. Julián lo notó, y aunque no dijo nada en ese momento, supo que todavía había miedo ahí, escondido. Los días fueron pasando y poco a poco las niñas retomaron algunas rutinas. Volvieron a la escuela, aunque al principio costó. Regina no quería separarse de Luisa. Camila lloraba cuando veía que su papá se iba. Pero con el paso de los días y con el apoyo de la maestra, fueron adaptándose. Aún así, Luisa le contaba a Julián todo, que Camila se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz en clase, que Regina se aislaba en los recreos. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Luisa vio que Camila se detuvo en seco al llegar cerca de la fuente. Dio media vuelta y regresó corriendo al porche. Se sentó en el escalón, abrazando sus rodillas. Regina corrió tras ella. «¿Qué pasó?» «No quiero ir ahí». «¿Por qué?» «Porque me acuerdo». Luisa se acercó despacio. «¿De qué te acuerdas, mi amor?» «Del frío, de cuando nos dejaron ahí. Pensé que no nos iban a abrir nunca. Y no quería llorar, porque si lloraba Fernanda se iba a burlar. Por eso no lloré». Luisa se agachó, le limpió con cuidado la cara, aunque no había lágrimas. «Ya estás aquí, Camila. Ya no estás sola». Esa noche, Julián se enteró de lo que había pasado. Sintió una punzada en el pecho. Decidió que al día siguiente quitaría esa fuente. No importaba cuánto costara. No quería que en su casa hubiera un solo rincón que les recordara el miedo. Mientras todo eso pasaba, en otro lugar, Fernanda seguía armando su plan. Estaba en una cafetería de aspecto viejo, con una libreta abierta y varios papeles sobre la mesa. Frente a ella, un hombre de mirada oscura, barba descuidada y voz seca. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Esto no es juego. Y si nos cachan, tú vas a ser la primera en caer. No me importa. Él se burló de mí, me usó, me humilló, y nadie se burla de mí sin pagar el precio». El hombre la miró fijamente unos segundos. Luego sonrió con malicia. «Entonces vamos a hacerlo». La amenaza no llegó con gritos ni con golpes, tampoco con mensajes evidentes ni insultos en redes. Llegó de la forma más peligrosa, en silencio, escondida detrás de una cara conocida y una sonrisa falsa. Fernanda ya no vivía en la ciudad. Se había ido a un lugar más discreto, cerca de la carretera que conecta con el Estado de México. Ahí, lejos del ruido y sin que nadie supiera su ubicación exacta, empezó a mover hilos. El hombre con el que se había reunido se llamaba Sergio. Tenía el aspecto de alguien que aprendió a vivir sin confiar en nadie. Era alto, moreno, con el cabello corto y una cicatriz en el cuello que no explicaba. Fernanda lo conocía desde hacía años. Habían trabajado juntos en algo turbio cuando ella era más joven. Él sabía moverse en la sombra, sabía encontrar lo que nadie quería que se encontrara, y sobre todo, sabía hacer daño sin ensuciarse las manos. La primera vez que Sergio preguntó qué quería exactamente, Fernanda fue clara. No quería matarlo, no quería hacerle algo físico, quería destruirle la vida, hacer que se derrumbara desde adentro, que no supiera en quién confiar, que dudara de todos,
que no pudiera dormir tranquilo. Quería verlo paranoico, derrotado, y si se podía, quería llevarse algo más. Eso se puede arreglar, le dijo Sergio. Pero no es barato. No te preocupes por eso, contestó ella. Yo no estoy sola. Y era cierto. Había alguien más detrás. Alguien que no había mostrado la cara aún. Alguien que tenía cuentas pendientes con Julián desde hace muchos años. Fernanda solo era la cara visible, pero no la única con sed de venganza. Días después de aquella reunión en la cafetería, empezaron a pasar cosas raras en la vida de Julián. Todo parecía pequeño al principio. Un correo extraño en su bandeja de entrada, con un remitente que no conocía. Lo abrió por curiosidad y solo decía: «Las apariencias engañan, Julián. Más de lo que imaginas. Sin firma. Sin nada más». Pensó que era spam. Lo borró. Luego, en su empresa, alguien intentó entrar al sistema con su contraseña. 3 intentos fallidos. El área de sistemas lo notó y le mandaron una alerta. Julián lo tomó con seriedad. Cambió sus claves. Reforzó la seguridad. No le dijo a nadie. En casa, Salvador, su amigo de seguridad privada, terminó de instalar las nuevas cámaras. Ahora había cobertura total en el perímetro, sensores de movimiento y una aplicación que le avisaba si alguien entraba o salía. Incluso la puerta trasera, que casi nunca se usaba, tenía doble cerradura. Todo estaba cubierto, o eso creía. Una noche, mientras cenaban hot dogs viendo una película de caricaturas, el timbre sonó. Julián se levantó, extrañado. No esperaban a nadie. Abrió la puerta con precaución. No había nadie, solo una caja pequeña en el suelo. La recogió. La volteó buscando algún nombre o etiqueta. Nada. La abrió. Adentro había una muñeca, igualita a las que jugaban sus hijas, pero tenía el vestido roto y una pierna arrancada. Venía con una nota escrita a mano. «No todas las familias son tan perfectas como parecen». Julián sintió un escalofrío. Cerró la puerta de inmediato. No les dijo nada a las niñas. Subió con la caja al estudio y llamó a Salvador. «Alguien está jugando sucio. Quiero que revises todas las cámaras. Quiero saber de dónde vino esto». Al día siguiente, Salvador le mostró las grabaciones. A las 8:37 p.m., se ve una figura encapuchada, delgada, que se acerca caminando desde el callejón lateral. Trae guantes y deja la caja en la puerta. Nunca levanta la cara. La cámara solo alcanza a registrar que es alguien ágil, con ropa oscura, y que se aleja corriendo. Ni huellas, ni placa, ni rostro. «Esto no fue un ladrón cualquiera», le dijo Salvador. «Esto es alguien que te conoce». Julián sintió la sangre hervir. No había duda. Era Fernanda. No tenía pruebas, pero lo sabía. Era su estilo. No atacaba de frente. Lo hacía por la espalda. No les dijo nada a las niñas. No quería preocuparlas. Pero desde ese día no las dejaba solas ni un minuto. Canceló una reunión importante de la empresa solo porque la maestra le pidió que fuera por ellas más temprano. Se volvió más protector, más cuidadoso. Todo el tiempo estaba alerta. Una noche, después de acostarlas, bajó por un vaso de agua y encontró a Luisa sentada en la sala, con cara preocupada. «¿Todo bien?», preguntó él. «No, señor Julián. Hay algo que le quiero contar». Él se sentó frente a ella, serio. «Desde hace unos días, veo un carro que pasa muy despacito por la calle. Es negro, con los vidrios polarizados. Se estaciona por aquí unos minutos y luego se va. Ayer me asomé sin que me vieran. Había alguien dentro. No logré ver la cara, pero me dio mala espina. ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque pensé que estaba exagerando. Pero hoy volvió a pasar. 2 veces». Julián apretó los puños. Respiró hondo. «Mañana voy a poner un guardia afuera, por turnos. Y quiero que tengas siempre el celular contigo. Si ves ese carro otra vez, me avisas en ese momento». «Sí, señor. Yo también estoy preocupada por las niñas. No les digas nada. No quiero que se asusten. Pero tú y yo vamos a estar pendientes. Nadie va a lastimarlas otra vez. Nadie». Mientras tanto, en una oficina vieja con una computadora lenta y paredes desconchadas, Sergio trabajaba desde su base. Tenía una carpeta llena de fotos de la casa de Julián. Había sacado las imágenes desde lejos, usando un lente de largo alcance. Tenía registros de horarios, rutas, entradas y salidas. También tenía un celular extra donde recibía mensajes de un número sin nombre. El contacto solo firmaba como E. Las instrucciones eran claras, directas, frías. Fase 1 completa. La próxima semana empieza lo serio. Usa a alguien de adentro. No llames la atención. Él tiene que sentir que todo está en orden antes de que se le venga el mundo encima. Fernanda llegó esa noche con una bolsa llena de carpetas. «Tengo algo mejor que fotos», dijo sonriendo. «Tengo una lista de todas las personas que trabajan con él, y ya sé quién es la más fácil de manipular».
Sergio la miró con interés. ¿Estás segura? Es joven, nueva, quiere dinero y no pregunta mucho. Ya hablé con ella. Solo necesita una excusa para meterse más en la casa. ¿Y Luisa? Ella es un hueso duro. No va a caer. Pero eso no importa. Si jugamos bien, ni cuenta se va a dar. No lo va a ver venir. Sergio soltó una carcajada. Esto se va a poner bueno. Fernanda lo miró con los ojos llenos de fuego. No, apenas va empezando. El lunes por la mañana empezó como cualquier otro, con olor a café recién hecho, y las voces suaves de las gemelas peleando por quién se iba a poner la diadema con flores. Julián bajó en camiseta, bostezando, con el celular en una mano y una taza en la otra. Luisa ya estaba sirviendo el desayuno. Pan dulce, leche tibia y frutas cortadas en triángulos. Todo parecía normal, tranquilo, casi como si la tensión de las semanas anteriores hubiera aflojado un poco. Pero justo cuando las niñas estaban recogiendo sus mochilas para irse a la escuela, sonó el timbre. ¿Quién es?, preguntó Julián mientras se acercaba a la puerta. Nadie esperaba a nadie. Abrió con cuidado, sin quitar el seguro completo. Del otro lado estaba un hombre de unos 40 y tantos años, con una gorra oscura, barba de 2 días y una sonrisa que parecía empujada a la fuerza. ¿Tú eres Julián Medina? Sí. ¿Y tú? Salvador, respondió él, levantando una mano en señal de saludo. Me mandó Sofía, la psicóloga. Me dijo que necesitabas reforzar seguridad. Julián frunció el ceño, desconfiado. ¿Sofía? Sí. Me dijo que le contaste lo del paquete raro, lo de las cámaras. Yo trabajé con ella hace años, cuando daba talleres en un centro de apoyo a mujeres. También tengo una empresa de seguridad. Bueno, somos pocos, pero eficaces. Julián bajó un poco la guardia. Sofía no era alguien que confiara en cualquiera. Si lo había mandado a él, debía tener motivos. Pasa. Salvador entró, saludó a Luisa con un leve movimiento de cabeza y a las niñas con una sonrisa amable. No intentó tocarlas ni hacer preguntas. Solo las miró con respeto y se apartó a un rincón de la sala, sacando de su mochila una libreta negra y una tableta. ¿Te molesta si reviso los puntos de acceso? No. Adelante. Pero primero quiero saber qué sabes tú. ¿Sofía te dijo todo? Lo básico, que tuviste un problema con alguien, que no es seguro dejar puntos ciegos en la casa y que querías a alguien de confianza, no solo un técnico cualquiera. Yo no vendo cámaras. Yo reviso cosas que la gente no ve. Eso llamó la atención de Julián. ¿A qué te refieres? Mira, muchos piensan que por poner cámaras ya están seguros, pero lo que realmente importa es lo que pasa entre las cámaras. Los espacios muertos, los horarios, las rutinas, las puertas que nunca se usan, las ventanas que siempre están abiertas. A eso me dedico, a buscar los errores que otros no notan. Luisa lo escuchaba desde la cocina. Julián asintió. Perfecto. Entonces empieza por el jardín. Mientras Salvador revisaba afuera, las niñas se despidieron y se fueron con Luisa a la escuela. Julián aprovechó para acompañarlo por toda la casa. Revisaron el portón eléctrico, los sensores, las cerraduras. Salvador tomaba nota de todo. Luego subieron al segundo piso y se detuvieron en el pasillo que llevaba al cuarto de juegos. ¿Esa puerta? La del ático. No se usa. ¿Tienes llave? No. Se perdió hace años. ¿Y la cerradura? Oxidada, supuestamente. Salvador se agachó, sacó una pequeña linterna y apuntó al borde inferior de la puerta. Pasó el dedo por el marco. Luego lo miró serio. Esto no está oxidado. Alguien limpió aquí recientemente. ¿Estás seguro? Mira. Le mostró el dedo. Tenía polvo, pero justo donde terminaba el marco, el color era diferente, más claro. Esto se limpió con trapo húmedo. Hace poco, Julián sintió una presión en el pecho. ¿Crees que alguien entró? No lo sé, pero si fuera tú, conseguiría esa llave. Hoy. Bajaron de nuevo. Salvador siguió revisando. Pasó por la cocina, el cuarto de lavado, incluso el pasillo del sótano, que era pequeño y solo se usaba para guardar cosas viejas. Todo estaba aparentemente en orden, pero algo no cuadraba. En la sala, Salvador sacó su tableta y abrió un mapa de la casa. Mira, aquí hay un punto que no cubren tus cámaras, justo este ángulo del muro trasero. Si alguien brincara por ahí, no lo verías. ¿Cómo lo arreglamos? Déjamelo a mí. Voy a traer un sensor de movimiento que se activa con presión. No necesita cámara, solo vibra si alguien pisa ahí. También quiero poner una cámara falsa justo encima, para hacer creer que está cubierto. ¿Y eso ayuda? Sí, porque si alguien evita ese punto falso, sabemos que conoce la casa. Julián lo miró impresionado. Eres bueno en esto. No estaría aquí si no lo fuera. Después de unas horas, Salvador se fue. Prometió volver al día siguiente con el equipo necesario
y una copia de un plano modificado que le ayudaría a ubicar mejor todos los puntos de entrada. Esa tarde, Julián fue por las niñas a la escuela. Las encontró jugando con otras niñas, pero en cuanto lo vieron corrieron a abrazarlo. Se sintió bien. Por un momento, todo parecía normal, pero sabía que no podía confiarse. No ahora. En el camino a casa, Camila preguntó algo que lo sacó de onda. ¿Y si alguien se mete a la casa? ¿Por qué preguntas eso, amor? No sé. Soñé eso anoche. Que alguien entraba por la ventana y se llevaba a Regina. Yo me escondía debajo de la cama y no podía gritar. Julián se tragó la preocupación. Eso no va a pasar. La casa es muy segura. Y además tenemos a Luisa, a Salvador y a mí. Nadie puede hacernos daño. Camila no respondió. Solo miró por la ventana. Esa noche, mientras las niñas dormían, Julián volvió a subir al ático. No sabía por qué, pero algo lo empujaba. Puso el oído en la puerta. Nada. Luego bajó por una linterna y un desarmador. Forzó un poco la cerradura. Se abrió. Lentamente, con un crujido suave. Dentro, todo estaba igual que lo recordaba. Cajas viejas, una cuna que ya no usaban, álbumes de fotos. Pero había algo fuera de lugar. Una silla de madera, puesta justo en medio del cuarto. Sobre la silla, una hoja doblada. La tomó, la desdobló. Te estás confiando, Julián, y eso te va a costar caro. Luisa siempre había tenido ese instinto que no se puede explicar con lógica. Un presentimiento que le llegaba al estómago antes que a la cabeza. Desde niña le pasaba. Cuando algo no estaba bien, no necesitaba pruebas ni testigos. Lo sentía. Y en esos días, ese presentimiento la tenía inquieta. Algo en la casa le daba vueltas. Algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba ahí, escondido. Todo empezó con algo simple. Una mañana, al limpiar el cuarto de las niñas, notó que una de las muñecas de Camila no estaba donde ella la había dejado la noche anterior. Luisa tenía memoria precisa para esas cosas. Sabía perfectamente que la había puesto sobre la repisa, sentada junto a la otra muñeca de trapo que tanto quería Regina, pero ahora estaba en el sillón, con la cabeza girada hacia la ventana. Se quedó mirando la muñeca unos segundos. No dijo nada. No se alarmó. Pensó que quizá alguna de las niñas había jugado con ella antes de dormir, y no lo mencionaron. Pero algo no le cuadraba. Al día siguiente, otra cosa más. Cuando fue a tender las camas, notó una huella marcada en el vidrio de la ventana del pasillo que daba al jardín. Era una mano. Pequeña, pero no de niña. Tal vez de mujer. Tenía los dedos largos. Lo raro no era la huella, sino que el vidrio estaba limpio del lado interior. La huella estaba por fuera. Y nadie había estado en ese pasillo desde hacía días. Se lo comentó a Julián por la tarde, mientras las niñas hacían tarea en la mesa del comedor. Hoy, encontré una huella en la ventana de arriba. Me pareció rara. ¿Como de qué tipo? Como si alguien se hubiera apoyado por fuera. Pero en esa parte del jardín no hay nada donde pararse. ¿Crees que alguien se metió? No lo sé. Solo le digo porque usted me pidió que le avisara si veía algo raro. Está bien. Voy a revisar las cámaras. Pero cuando Julián revisó, no encontró nada. En esa zona había una cámara que apuntaba cerca, pero justo el ángulo no llegaba hasta la ventana del pasillo. Se veía parte del muro, sí, pero no el vidrio. Salvador había dicho que era un punto ciego. Julián se molestó consigo mismo por no haberlo cubierto desde el inicio. Pondré una más ahí esta semana, dijo, y dejó el tema. Pero Luisa no. Esa noche, cuando todos dormían, Luisa se levantó en silencio. Caminó descalza hasta el cuarto de lavado y se quedó ahí, a oscuras, con los ojos atentos. Desde esa esquina, se alcanzaba a ver parte del patio trasero. No quería asustar a nadie. Solo necesitaba comprobar que no estaba imaginando cosas. A la media hora, no vio nada. Ni ruidos, ni sombras. Volvió a su cuarto y se acostó. Pero a las 2 noches, cuando bajó por agua, escuchó algo. Un clic leve, como cuando se cierra una puerta lentamente. Se quedó quieta, con el vaso en la mano. Esperó. Nada. Caminó despacio hacia el pasillo lateral. Encendió la luz. Todo estaba en orden. Pero algo llamó su atención. La alfombra pequeña de la entrada estaba torcida, como si alguien la hubiera pisado fuerte. Luisa se agachó, la acomodó, y al hacerlo vio algo debajo. Una piedrita, muy pequeña, negra, con bordes afilados. No pertenecía a ese lugar. Era del tipo de grava que había en la calle, no en el jardín de la casa. Se quedó mirando la piedra unos segundos, como si intentara sacarle una respuesta. La guardó en su bolsillo y subió a dormir. La mañana siguiente fue diferente. La nueva trabajadora que Julián había contratado para ayudar un par de horas al día, una muchacha de unos 25 años llamada Brenda, llegó como siempre.
Saludó con una sonrisa amable. Se puso el delantal y comenzó a limpiar. Luisa la observó desde la cocina. No había nada raro en ella. Era simpática, educada, trabajadora, pero Luisa no confiaba en las sonrisas fáciles. Había algo en los ojos de Brenda que no terminaba de gustarle. Ese día, le tocó limpiar la parte de arriba. Subió con su cubeta y su franela. Luisa esperó unos minutos y luego subió también, con la excusa de sacar ropa del closet de las niñas. Cuando pasó frente al cuarto de juegos, vio que Brenda estaba hurgando en uno de los cajones del buró, el que nadie usaba. ¿Buscas algo? Brenda dio un pequeño salto, como si no la hubiera oído venir. «Ay, señora Luisa», me espantó. «No, solo estaba quitando el polvo». Con las dos manos dentro del cajón, Brenda sonrió nerviosa. «No, es que se me cayó un trapo ahí adentro, pero ya lo encontré». Luisa no dijo nada más, solo la miró fijo por un segundo. Luego siguió su camino. Más tarde bajó y le comentó a Julián: «Ojo con Brenda». «¿Por qué?» «No sé, no me gusta cómo se mueve por la casa. Revisa donde no debe. Y siempre quiere saber más de lo que necesita. ¿Y si solo está intentando ser amable? Puede ser. O puede que esté fingiendo». Julián no quiso pelear. Tomó nota. La observó un par de veces ese día, pero no vio nada raro. Sin embargo, esa noche decidió revisar las cámaras de nuevo. En una de las grabaciones vio a Brenda saliendo del cuarto de juegos con algo en la mano. No era una franela ni una botella de limpieza. Era un objeto pequeño que metió en su pantalón. No se veía bien qué era. «Le mostraré esto a Salvador», pensó Julián. Pero antes de hacerlo, al día siguiente, Luisa encontró algo que no la dejó dormir. Mientras barría el cuarto de servicio, notó que el cesto de basura tenía una bolsa rota, como si alguien hubiera hurgado adentro. Revisó por curiosidad. Entre papeles arrugados y pañuelos sucios, encontró un envoltorio arrugado, casi nuevo. Era un recibo de una paquetería privada. El nombre no estaba a la vista, pero lo que sí se veía era la dirección. Era la dirección de la casa, y la fecha coincidía con el día en que había llegado aquella caja con la muñeca rota. Luisa bajó corriendo. Fue directo con Julián. Esto estaba en la basura. No es normal. Julián lo miró. Sintió el estómago encogerse. ¿Crees que Brenda lo trajo? No lo sé, pero quiero que la revisen. No frente a ella. Que revisen su celular, sus cosas, si pueden. No quiero acusar sin pruebas, pero tampoco quiero quedarme callada. Esa tarde, cuando Brenda fue al baño, Julián aprovechó y revisó su mochila. No encontró nada raro, salvo un cuaderno pequeño con varias anotaciones. Fechas, nombres, lugares. Nada incriminatorio, pero demasiado detallado para alguien que apenas tenía un mes en la casa. Lo llevó con Salvador al día siguiente. «Esto no es normal», dijo Salvador al leerlo. «Esta chava no está aquí solo para limpiar. Esto es vigilancia, información. ¿La confrontamos? Todavía no. Vamos a seguirla primero, a ver con quién se junta. Si hacemos esto mal, la perdemos». Luisa seguía con el estómago revuelto. No podía dormir bien. Cada vez que escuchaba un ruido, se levantaba. Cada vez que alguien se acercaba a las niñas, se tensaba. Y lo peor era que no podía decirles nada a ellas. No podía hacerlas vivir con miedo. Una noche, al ir a cerrar la puerta trasera, vio que la cerradura tenía un rayón nuevo, como si alguien hubiera intentado meter una ganzúa o una llave falsa. No dijo nada, solo puso un cerrojo extra, y al subir, al ver a las niñas dormidas, pensó en algo que no se había permitido antes. ¿Y si esto apenas es el inicio? Esa mañana todo parecía estar en calma, pero Luisa ya tenía el presentimiento encima desde que se levantó. Era un hormigueo que no le dejaba el cuerpo. No sabía si era porque Brenda seguía actuando demasiado amable, o porque Julián se había vuelto más silencioso en los últimos días, como si estuviera tragándose todo lo que pasaba para no preocupar a las niñas. Lo único cierto era que algo estaba a punto de reventar. Camila bajó corriendo por las escaleras, con los pies descalzos y el cabello todo alborotado. «¡Luisa! Regina se está poniendo la ropa que me tocaba a mí». Luisa apenas tuvo tiempo de voltear antes de que Julián las llamara a ambas desde la cocina. «Las dos tienen el mismo uniforme, y tienen como 7 iguales. Déjense de pelear por tonterías y vengan a desayunar». Luisa sonrió un poco. Verlas discutir por cosas normales era un respiro dentro del ambiente pesado que cargaban en la casa. Les sirvió cereal con plátano, en los platos favoritos de cada una, mientras Julián revisaba el celular con la ceja fruncida. Había recibido una alerta del sistema de seguridad. No era nada grave. Solo marcaba que se había movido algo en el porche a las 6 de la mañana. Probablemente una rama o un gato, pensó. Lo revisaría más tarde con Salvador. A las 8:15 sonó el timbre. Luisa fue a abrir.
Era el mensajero de una empresa de paquetería. Llevaba una caja mediana con un moño rosa. «Buenos días. Traigo entrega para la señorita Regina Medina», dijo leyendo el papel. «¿Para quién?», preguntó Luisa sorprendida. «Para Regina Medina», dijo el tipo, señalando el nombre en la etiqueta. «Aquí está su firma, si quiere recibirlo». Julián llegó en ese momento, también confundido. Tomó la caja, la revisó. Estaba bien sellada. Venía con datos completos, incluso el nombre de la calle y el número correcto, pero no decía quién lo enviaba, solo «de parte de una amiga». «¿Las niñas tienen amigas que les manden cosas por paquetería?», preguntó Luisa, sabiendo ya la respuesta. «Claro que no», dijo Julián, más serio. «Nadie». Camila se asomó por detrás. «¿Es para Regina? ¿Qué es?» «No sé, mi amor», dijo Julián. «Vamos a dejar esto aquí un momento». Subió con la caja al estudio y le mandó una foto a Salvador de inmediato. «¿Esto es de las empresas que revisamos?». A los 2 minutos recibió respuesta. «No, esa empresa no tiene registros en el sistema que rastreamos». «¿Ya la abriste?». «No». «¿Debo hacerlo?». «Sí, pero con guantes. Y no frente a nadie». Julián bajó, buscó los guantes de jardinería, subió de nuevo y abrió la caja con un cúter. Por dentro venía una caja más pequeña, envuelta en papel metálico. La abrió también, con cuidado. Al abrirla, encontró una muñeca de porcelana, pequeña, delicada, con un vestido blanco y cabello trenzado. Era hermosa, hasta que notó que sus ojos estaban pintados de negro y en la parte de la boca tenía cosido un hilo rojo. Era como si alguien la hubiera alterado a propósito. Una nota venía pegada con cinta en el pecho de la muñeca. A veces hay que aprender por las malas lo que no se quiere entender. El estómago se le revolvió. Respiró hondo, sacó el celular y tomó fotos. Le mandó todo a Salvador. A los 5 minutos, Salvador ya estaba tocando la puerta. Julián bajó y lo dejó pasar sin decir nada. Subieron al estudio y revisaron juntos la muñeca. «Esto no es un mensaje, es una provocación», dijo Salvador. «Quieren que sepas que están cerca, que pueden tocarte donde más te duele. ¿Crees que fue Fernanda? 100%, pero dudo que esté sola. Esto tiene planeación, tiempo, recursos. ¿Y si fue Brenda? No lo descartes. La hemos estado siguiendo. Sale del trabajo, se mete a un ciber, luego toma un taxi y cambia de dirección antes de llegar a su casa. No es normal. ¿La confrontamos? Todavía no. Aún no tenemos pruebas directas. ¿Y la muñeca? La vamos a mandar a analizar. Huellas, fibras, lo que se pueda. Pero no te ilusiones. Si fueron cuidadosos, no dejarán nada. Ese mismo día, Julián se quedó con las niñas en casa. Canceló sus reuniones. Les dijo que no se sentía bien, que quería estar con ellas. En el fondo, solo quería tenerlas cerca. Las abrazó más tiempo de lo normal. Les puso películas. Les leyó cuentos que no leía desde que eran más pequeñas. Camila lo miraba raro. ¿Estás triste, papi? No, mi amor. Solo te extraño a ti y a tu hermana. Eso es todo. Luisa no preguntó nada, pero tampoco se alejó. Se mantuvo en la casa todo el día, limpiando lo que ya estaba limpio, organizando cajones que no necesitaban organización. Lo hacía por tener una excusa para estar cerca. Esa noche, mientras todos dormían, alguien volvió a pasar por la calle en el coche negro. Esta vez Luisa lo vio desde su ventana. No encendió la luz, no se movió. Solo observó cómo el carro se detenía por un minuto exacto frente a la casa, con el motor encendido, y luego se iba. Le escribió un mensaje a Julián sin despertarlo. Pasó de nuevo. El coche negro. Se paró afuera. No bajó nadie. A la mañana siguiente, Salvador instaló un sensor de movimiento en la banqueta, conectado al sistema. Si el coche regresaba, lo sabrían. También colocó una cámara más, justo frente al punto donde siempre se detenía. Ese mismo día, mientras Luisa lavaba los platos, notó que Brenda hablaba por teléfono en la esquina del patio, casi pegada a la barda. Su tono era bajo, pero apurado. «No, todavía no. Sí, ya sé, pero no puedo hacer mucho». «No, no sospechan. Todo bien». Luisa no se movió. Fingió seguir lavando, con los oídos atentos. «No voy a tocar a las niñas». «¿Estás loco?» «No. Yo solo estoy sacando lo que me pidieron». «Ya». Brenda colgó y regresó a la cocina como si nada. Luisa no le dijo nada. Solo la miró. Pero ese día tomó una decisión. Iban a averiguar todo. Y si tenía razón, no iba a esperar a que pasara lo peor. Porque si alguien creía que iba a dejar que le hicieran daño a esas niñas otra vez, estaba muy equivocado. La mañana arrancó como todas, pero con un aire diferente. Luisa no se quitaba de la cabeza lo que había escuchado el día anterior. Las palabras de Brenda, dichas en voz baja y con ese tono nervioso,
Se le repetían una y otra vez como si no quisieran salir de su mente. No voy a tocar a las niñas. ¿Estás loco? Yo solo estoy sacando lo que me pidieron. Esa frase era suficiente para hacerla explotar por dentro, pero había decidido no hacer nada aún, no sin pruebas. Julián tampoco estaba tranquilo. Desde que llegó la muñeca de porcelana con la boca cosida y esa nota amenazante, algo dentro de él se encendió. No era miedo. Era otra cosa. Algo más parecido al instinto de proteger lo suyo a cualquier precio. Esa noche no había dormido. A las 3 de la mañana se levantó y fue a revisar las cámaras él mismo. Salvador ya le había enseñado a usar el sistema desde el celular, pero esa vez se sentó frente al monitor grande, con una taza de café frío, y empezó a revisar grabaciones de los últimos días. Mientras tanto, Luisa preparaba el desayuno. Era temprano. Las niñas aún dormían. Brenda había llegado y ya estaba trapeando el pasillo. Actuaba normal, como si nada hubiera pasado. Luisa se movía por la cocina sin hablarle, apenas mirándola de reojo. Todo le parecía sospechoso. Su forma de ver el reloj, su costumbre de revisar el celular cada 5 minutos, el hecho de que se ofreciera a sacar la basura antes de que ella lo pidiera, como si quisiera vigilar todo, controlar todo. Al rato bajó Julián, con cara de no haber dormido nada. Luisa se le acercó. ¿Todo bien? Anoche revisé las cámaras, dijo él en voz baja. Encontré algo. Y necesito que lo veas tú también. Subieron al estudio sin decir más. Julián encendió el monitor. Adelantó el video hasta la madrugada del martes, a las 3:47 am. Ahí, en una cámara lateral que daba al callejón trasero, se veía claramente a una figura encapuchada entrando por el hueco entre el muro y el poste de luz. Era una persona delgada, con ropa negra y guantes. Caminaba despacio, como si ya supiera exactamente dónde estaban las cámaras. Se detenía justo en los ángulos muertos. En un momento, la figura se agachó, sacó algo del bolsillo y lo dejó en el suelo. Luego miró hacia la casa y se dio media vuelta. Nunca se le vio el rostro. Eso fue antes de que llegara el paquete, dijo Julián. Pero no es lo único. Adelantó el video unos minutos más. La figura reaparecía, esta vez por la parte frontal. Se acercaba al buzón, sacaba una hoja doblada y la metía entre los papeles. Luego se alejaba sin correr. ¿Checaste qué dejó? Sí. Era una copia de la misma nota que venía en la muñeca. Exactamente igual, pero con una frase más al final. ¿Cuál? No puedes proteger lo que no conoces. Luisa sintió cómo se le apretaba el estómago. ¿Y quién era? No lo sé. Pero mira esto. Julián cambió de cámara. Mostró una toma de la cochera de enfrente, donde se alcanzaba a ver un reflejo en el parabrisas de un auto estacionado. Era el mismo coche negro que Luisa había visto varias veces. En un cuadro, se alcanzaba a notar el tatuaje en el cuello del conductor, un símbolo extraño, como una letra en otro idioma. ¿Ese símbolo lo reconoces?, preguntó Julián. No. ¿Y tú? No, pero se lo mandé a Salvador. Me dijo que ese tipo de tatuajes lo usan algunos grupos de exmilitares, no necesariamente criminales, pero no es un símbolo común. ¿Y qué más te dijo? Que esto ya no es solo un acoso, es un plan. Alguien está organizando todo, paso por paso. Luisa se quedó en silencio unos segundos. ¿Crees que Brenda está metida? Tengo que saberlo. Hoy le voy a revisar el celular. Ya no me importa si se enoja. Si está pasando información desde adentro, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Quieres que yo la distraiga? Sí. Dile que necesitas que vaya contigo al mercado. Cómprate media tienda si quieres, pero que esté contigo 1 hora. Yo me encargo del resto. Esa misma tarde, Luisa se llevó a Brenda al mercado de frutas. Le dijo que necesitaba ayuda para cargar todo porque iban a hacer una comida especial para las niñas. Brenda aceptó sin sospechar nada. Mientras caminaban entre puestos, Luisa intentó hacerla hablar, pero ella se mantenía al margen, contestando poco, mirando su celular cada que podía. Mientras tanto, Julián entró al cuarto de servicio, donde Brenda guardaba su mochila. No quería robarle nada, solo revisar rápido. Encontró el celular viejo dentro de un bolsillo lateral. Lo encendió. No tenía contraseña. Respiró aliviado. Empezó a revisar los mensajes. Varios eran normales. Familia, amigos, una prima que le pedía dinero. Pero hubo uno que le llamó la atención. Era de un número sin nombre. El mensaje decía: «Ya dejaste el paquete. Bien hecho. Pronto necesitaré otra cosa de ti. No hagas preguntas». Julián le tomó foto al mensaje. Luego revisó la galería. Había capturas de pantallas del sistema de cámaras de la casa, fotos de los horarios de entrada y salida, fotos de la agenda del refrigerador, donde estaban apuntadas las clases de las niñas. También encontró una nota de voz que escuchó con los audífonos puestos. «Ya te dije que no quiero seguir con esto. Las niñas no tienen culpa. Yo solo quería dinero.
Esto ya se está saliendo de control. Era la voz de Brenda. Guardó toda la evidencia. Dejó el celular exactamente como lo encontró y salió de ahí. Cuando Luisa regresó con Brenda cargando bolsas de verdura y fruta, Julián ya estaba actuando como si nada. Le sonrió, le agradeció su ayuda, hasta le ofreció una rebanada de pastel. Esa noche, cuando Brenda se fue, Julián se reunió con Luisa en la cocina. Es ella. Tenemos pruebas. Mañana la corremos. Pero no lo hagamos solos. Que esté Salvador. Y que venga con alguien más. Por si reacciona mal. ¿Y las niñas? Que no se enteren. Solo diles que Brenda se va a trabajar a otro lugar. Luisa asintió. Pero le temblaban las manos. Esto se está poniendo feo, señor Julián. Lo sé. Y no vamos a dejar que llegue más lejos. En otro punto de la ciudad, Fernanda recibía un mensaje en su celular. Era una foto. Una captura de pantalla de la nota de voz de Brenda. Nos descubrieron. Fernanda apretó la mandíbula. Luego borró el mensaje y marcó. Ahora no vamos a tener que espiar. Ahora vamos a entrar por la puerta grande. La mañana siguiente se sentía pesada, espesa, como si el aire dentro de la casa estuviera lleno de algo que nadie podía ver pero todos sentían. Las niñas desayunaban sin saber nada de lo que estaba pasando. Regina dibujaba con lápiz sobre la servilleta, y Camila no dejaba de ver la caricatura que tenía de fondo en la tablet. Para ellas, era un día más, pero para Julián y Luisa, era otra cosa. Hoy iban a deshacerse por fin de Brenda. A las 11 de la mañana, Salvador llegó a la casa acompañado de un hombre que no hablaba mucho. Se presentó como Mateo, uno de sus compañeros de confianza. Los dos esperaron afuera, en la camioneta, mientras Luisa le decía a Brenda que Julián necesitaba hablar con ella arriba. Brenda, que ya sospechaba algo por la manera en que la habían tratado en la mañana, subió con paso inseguro. Al entrar al estudio, Julián la esperaba con cara seria, sin rodeos. Sabemos que estuviste espiando. Tenemos pruebas. Brenda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo bajó la mirada. En ese momento, Salvador y Mateo entraron al cuarto. Brenda se puso tensa de inmediato. ¿Me van a golpear? ¿Me van a encerrar o qué? Nadie te va a tocar, dijo Julián. Pero quiero que te vayas. Hoy. No quiero volver a verte cerca de esta casa. Si veo que te acercas otra vez, yo mismo voy a llevarte a la policía. ¿Entendiste? Brenda se quedó unos segundos callada. Luego levantó la cara. Yo no quería hacerle daño a nadie. Solo me ofrecieron dinero. Me dijeron que era información simple. Nada grave. ¿Quién te contactó? No puedo decirlo. Julián la miró fijo. Entonces vete. Y no vuelvas. Brenda bajó con la cara pálida. Recogió su mochila y salió sin despedirse. Las niñas preguntaron por ella más tarde, pero Luisa les dijo que Brenda había conseguido otro trabajo en otra casa. Las niñas no preguntaron más, pero Regina, que siempre observaba más de lo que hablaba, se quedó mirando la ventana largo rato. Esa noche, Julián se sentó con Luisa en la cocina, los dos tomando café en silencio. Salvador se había llevado la evidencia. Dijo que la investigaría con un contacto que tenía en inteligencia privada. Según él, los mensajes que Brenda recibía venían de un número encriptado, difícil de rastrear, pero alguien más grande estaba moviendo las piezas. Fue entonces cuando sonó el celular de Julián. Un número desconocido. Contestó con desconfianza. «Hola, Julián. Qué gusto escucharte otra vez». La voz al otro lado era profunda, con un tono burlón que él no había escuchado en años. Se quedó congelado. «¿Quién habla? ¿No me reconoces? Qué lástima. Pensé que un hombre como tú no olvidaba tan fácil. Tal vez te acuerdes de mí como el idiota al que arruinaste hace 6 años». Julián cerró los ojos. Lo recordó todo en segundos. Ese tono, esa forma de hablar, esa amenaza escondida detrás de cada palabra. Era Elías Castañeda, su ex socio, el hombre con quien había fundado su primera empresa, el mismo que terminó en la cárcel por fraude millonario, el mismo que había intentado culparlo a él para salvarse, el mismo que juró vengarse antes de ser arrestado. «Estás libre», dijo Julián sin levantar la voz, «desde hace 2 meses, por buena conducta. Pero tranquilo. No te llamo para hacer escándalo. Solo quería recordarte que yo no olvido. ¿Qué quieres? Quiero verte perder, como me hiciste perder a mí. Y te aviso desde ya, no lo voy a hacer con violencia. No soy un criminal, ¿recuerdas? Solo soy alguien con buena memoria y muchos contactos. ¿O ya se te olvidó lo que es tener enemigos con dinero? ¿Estás enfermo? No, estoy enfocado. Pero no te preocupes. No soy tan obvio como para hacerte daño directo. Prefiero que te lo hagas tú solito. Que la paranoia te reviente desde dentro. Ya empezó, ¿no? ¿Cómo están las niñas?» Julián apretó el celular con tanta fuerza que le dolió la mano. «Si te acercas a ellas, te juro que...» «Shh», lo interrumpió Elías. «No hagas promesas que no puedes cumplir. Solo quería saludarte». «Ya nos volveremos a ver, viejo amigo».
Colgó. Julián se quedó en silencio, con los ojos clavados en la mesa. Luisa lo miraba, sin entender del todo, pero sabiendo que algo grave acababa de pasar. ¿Quién era? Mi pasado, respondió él. Mi peor error. Esa noche, Julián le contó todo a Luisa. Cómo había conocido a Elías, cómo empezaron su primera empresa juntos, una de logística que creció rápido. Cómo, cuando las cosas se pusieron difíciles, Elías empezó a mover dinero de forma ilegal para cubrir deudas. Y cómo, al descubrirlo, Julián había denunciado todo. Elías se fue a la cárcel, pero antes intentó culparlo. No pudo. Julián tenía pruebas, pero lo que sí logró fue sembrar odio. Odio puro. Luisa lo escuchaba, con el ceño fruncido. ¿Y qué tiene que ver con Fernanda? Eso es lo peor, dijo Julián. Cuando estaba con Fernanda, una vez encontré un correo raro en su laptop. Nunca lo mencioné. Pensé que era parte de su trabajo, o un error, pero ahora que lo pienso, era de Elías. Ella estaba en contacto con él desde antes, desde que la conocí. ¿Tú crees que todo fue planeado? No lo creo. Lo sé. Luisa se quedó en silencio un momento. Luego preguntó, ¿y si esto es solo el principio? Entonces tenemos que prepararnos para lo que viene. Esa misma madrugada, Julián volvió a recibir un mensaje. Esta vez no era una llamada, ni una amenaza directa. Era una foto, una imagen borrosa, tomada desde afuera de la casa. Se veía la ventana del cuarto de las niñas, y una silueta parada frente a la cama. Debajo, un mensaje. No todas las pérdidas se lloran. Algunas se planean. Era sábado. Había sol. El cielo estaba claro y las niñas llevaban toda la semana pidiendo salir al parque. Julián había dudado en dejarlas salir, pero después de tantos días encerrados y con todo lo que había pasado, pensó que tal vez un par de horas al aire libre no les haría daño. Además, irían con Luisa. Él tenía una reunión urgente con Salvador y Mateo, y necesitaba avanzar con el rastreo del número que Elías había usado para llamarlo. Así que al final accedió. «No te las despegues ni un segundo», le dijo Julián a Luisa mientras metía bloqueador solar y 2 botellas de agua en la mochila. El parque estaba a menos de 10 minutos de la casa, en una zona tranquila, con juegos, bancas y una pequeña cerca. Era donde solían ir desde que las niñas eran bebés. «Lo sé, señor, no se preocupe», respondió Luisa. «No me aparto ni para ir al baño». Antes de irse, Camila le dio un abrazo fuerte a su papá. «¿Sí vamos a estar seguras, papi?» «Claro que sí, mi amor. Vas con Luisa. Y Luisa siempre cuida de ustedes, ¿no?» Regina no dijo nada. Solo lo miró como si quisiera decirle algo, pero no encontraba las palabras. Julián se agachó y le dio un beso en la frente. «Todo va a estar bien, hija. Ve, diviértete». Luisa se las llevó de la mano. Caminaban contentas, con sus vestidos de colores y sus mochilas chiquitas con snacks. Julián las vio alejarse por la ventana, con una inquietud que no lograba quitarse de encima. Algo no estaba bien, pero no sabía qué era. A los 20 minutos, Luisa mandó una foto. Las niñas estaban en el columpio, riéndose. Camila empujaba a Regina, y el sol les daba de frente. Todo parecía en orden. Julián respiró un poco más tranquilo. Aprovechó para sentarse con Salvador y Mateo, quienes le mostraban los últimos movimientos del número desconocido. Había sido usado con una tarjeta SIM comprada en Hidalgo, y el email estaba vinculado con otros números usados en cuentas falsas desde meses atrás. Todo apuntaba a una red de manipulación mucho más grande de lo que pensaban. Y justo cuando Salvador iba a explicar la parte más delicada del rastreo, sonó el celular de Julián. «Era Luisa», contestó de inmediato. «¿Todo bien?» La voz de Luisa estaba alterada, entrecortada. «No encuentro a Regina». «¿Cómo que no la encuentras?» «Estaban jugando en el pasto. Les dije que no se movieran, que iba por agua a la tiendita de la esquina. Tardé 5 minutos, Julián. Solo 5. Cuando regresé, Camila estaba sola. Dijo que Regina se fue corriendo detrás de un globo. ¿Y la buscaste?» «Claro que la busqué. Ya revisé el parque completo, las calles cercanas. Pregunté a la gente. Nadie la ha visto. No contesta si la llamo». «No está». Julián no alcanzó a responder. Se levantó como resorte. Salvador y Mateo ya estaban de pie también. «Vamos», dijo Salvador. «Ya». Subieron al auto y llegaron al parque en menos de 8 minutos. Julián bajó corriendo. Encontró a Camila sentada en la banqueta, con la cara pálida, abrazada a Luisa, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Papá», dijo Camila, «me dijo que iba por un globo. Le dije que no se fuera, pero no me escuchó». Julián la abrazó con fuerza. «No fue tu culpa, mi amor. No fue tu culpa». Salvador y Mateo empezaron a revisar la zona. Hablaban con la gente, tomaban fotos, llamaban a patrullas.
En menos de media hora ya había una unidad de la policía rondando. Se activó el protocolo Amber. Caminaron calle por calle. Buscaron cámaras cercanas. Un negocio de enfrente tenía una cámara de vigilancia. Les mostraron el video. A las 11:24 am. Se veía claramente a una niña corriendo por la banqueta. Era Regina. Detrás de ella, un hombre con gorra blanca y chamarra oscura la seguía a paso rápido. No parecía que la arrastrara, pero sí que la guiaba. Luego desaparecían de cuadro. Luisa no dejaba de llorar. Yo solo fui por agua. Las dejé un momento nada más. Julián quería gritar, romper algo, pero tenía que estar firme. Camila lo necesitaba. Tenía miedo. Estaba confundida. Él también, pero no podía quebrarse. Volvieron a la casa. Salvador puso en alerta a todos sus contactos. Se revisaron las cámaras públicas. Se hizo una denuncia oficial, pero todo era burocracia lenta. Él no podía esperar. A las 4 de la tarde, recibió un sobre bajo la puerta. No lo escucharon llegar. Nadie vio a quién lo dejó. Dentro había una hoja blanca con un mensaje escrito con letras recortadas de revista. Si quieres volver a verla, sabrás qué hacer. No había instrucciones, ni un número, ni una cuenta, nada. Julián se volvió loco. Gritó, golpeó la pared. Luisa intentó calmarlo, pero era inútil. ¿Por qué no dicen qué quieren? ¿Por qué se la llevan sin decir nada? Esto no es un secuestro normal, dijo Salvador. No quieren dinero, quieren jugar con tu cabeza. Camila se acercó con los ojos grandes. Papá, ¿ya la van a traer? Todavía no, mi amor, pero estamos haciendo todo para encontrarla. ¿Y si se la llevó Fernanda? Julián la miró. ¿Por qué dices eso? Porque Regina me dijo que soñó que Fernanda venía por ella, que le decía que se iba a llevar lo que era suyo. Julián sintió un escalofrío. Se sentó en el suelo, con su hija abrazada a él. No te preocupes, no se la van a quedar. La vamos a traer de regreso. Esa noche nadie durmió. La casa estaba llena de tensión. Policías, investigadores, amigos, familiares que llegaban a ayudar. Pero no había rastros nuevos, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Hasta las 3 de la madrugada, cuando el timbre sonó. En el piso, frente a la puerta, una caja. Al abrirla, dentro había el peluche favorito de Regina, el que siempre dormía con ella. Estaba manchado con algo que parecía tierra, o algo peor. Venía con una nota: te la vamos a devolver, pero no como tú quieres. La casa amaneció en silencio. Ni siquiera se escuchaban los pajaritos que siempre cantaban por la mañana. Camila no había dormido nada. Pasó toda la noche en el cuarto de su papá, abrazada a él como si el mundo pudiera deshacerse en cualquier momento. Julián tampoco cerró los ojos. Seguía viendo el peluche sucio que había llegado en la caja, con esa nota que lo dejó congelado. Te la vamos a devolver, pero no como tú quieres. En la cocina, Salvador ya estaba conectado con su equipo. Traían mapas, computadoras portátiles, teléfonos satelitales y hasta una antena para rastrear señales cercanas. Mateo hablaba por radio con otra unidad. Nadie hablaba fuerte. Todos sabían que estaban pisando tierra delicada. Nadie quería decirlo en voz alta, pero el tiempo se estaba acabando. A las 8 en punto, sonó el celular de Julián. Número desconocido. Contestó sin pensarlo. Escucha bien, dijo la voz. No tengo tiempo para repetirlo. Si haces una sola cosa fuera de lo que te digo, no la vuelves a ver. ¿Dónde está mi hija? Cállate y escucha. Julián apretó los dientes. Se tragó todo lo que quería gritar. Hoy, a las 11 en punto, vas a estar solo en el puente de San Rafael. Sin escolta, sin policía, sin Salvador. Solo tú. Vas a dejar tu celular en la guantera y vas a llevar el maletín negro que tienes guardado en el closet de tu estudio. El que nunca usas. Ya sabemos lo que hay dentro. Y lo queremos. Ni un peso más, ni uno menos. Julián se quedó helado. ¿El maletín? Sí, ya sabes cuál. 15 millones. En esa cuenta olvidada que juraste no tocar. No preguntes cómo lo sabemos. Solo hazlo. Y no se te ocurra cambiar el plan. Porque si lo haces, la próxima caja tendrá algo más que un peluche. La llamada se cortó. Julián se quedó mirando el teléfono como si acabara de explotar. ¿Qué pasó?, preguntó Luisa, entrando con Camila de la mano. Me dieron instrucciones. Quieren el dinero, el de la cuenta secreta. Salvador levantó la mirada. ¿De cuál estás hablando? Una cuenta que abrí cuando todavía trabajaba con Elías, antes de que todo se viniera abajo. Era dinero limpio, pero lo guardé por si acaso. No le dije a nadie, ni a mi esposa. Mateo levantó una ceja. Eso no es una cuenta cualquiera si lo quieren así de exacto. Es una cuenta en Suiza, dijo Julián. Está congelada desde hace años, pero si muevo los hilos correctos, puedo hacer una transferencia rápida. Salvador se acercó. Y eso es lo que van a esperar. Pero este rescate no es real. Es una trampa.
Elías nunca haría algo tan directo sin tener un plan atrás. Si vas solo, no sales vivo. ¿Y qué hago entonces? ¿Me quedo esperando otra caja con un dedo adentro? Luisa tapó los oídos de Camila al escuchar eso. La niña temblaba. «Yo voy a ir», dijo Julián. «Entonces no vas solo», dijo Salvador. «Claro que sí. Me lo dejaron claro. Solo. Si se dan cuenta de que hay alguien más, no me la regresan. Y si te matan igual, prefiero morir que vivir sin saber dónde está Regina». Mateo miró a Salvador, luego a Julián. «Podemos seguirte desde lejos. Muy lejos. A distancia. Nadie sabrá que estamos ahí», Julián asintió. «Pero si notan algo raro, si algo se descontrola, se van. No quiero arriesgar más». Prepararon todo. A las 10 en punto, Julián vestía jeans, camisa clara y una chaqueta que ocultaba un chaleco antibalas debajo. El maletín estaba cerrado, con un sobre sellado encima. Dentro, los datos de la transferencia. Aún no la hacía. Esperaba que le dieran prueba de vida antes. Salió de la casa y subió a su camioneta. Camila corrió tras él. «Papi, ¿vas a traer a Regina?» Julián se agachó y la abrazó con fuerza. «Claro que sí, princesa. Voy por tu hermana». Luisa la abrazó por detrás, con los ojos llenos de lágrimas. Salvador y Mateo salieron en otro auto, 10 minutos después, a distancia. El puente de San Rafael estaba vacío. Era un cruce viejo, abandonado, sobre unas vías de tren que ya no funcionaban, rodeado de monte y árboles secos. Julián llegó a las 10:57 am. Se estacionó donde le indicaron. Dejó el celular en la guantera. Agarró el maletín y se bajó. El viento soplaba fuerte. El silencio era brutal. A las 11:03, apareció un hombre al fondo del puente. Venía solo, con gorra y lentes oscuros. Caminaba como si nada le preocupara. Cuando estuvo a 5 metros de Julián, se detuvo. «¿Lo traes?» «Sí». «¿Dónde está mi hija?» «Primero la transferencia. Quiero verla». El hombre levantó un walkie-talkie. «Muéstrala». A lo lejos, en la cima de un cerro, se asomó una silueta. Era Regina, con un hombre detrás, cubriéndole la cabeza con una capucha. Levantó una manita. Estaba viva. Julián apretó los dientes. «Está bien». Sacó la laptop que traía en el maletín, conectó su token de seguridad y comenzó el proceso. Metió la clave. Entró al sistema. Marcó la transferencia. 15 millones. Un solo movimiento. Presionó enviar. «Listo». El hombre revisó su celular. Sonrió. «Perfecto. Ya la puedes ver otra vez». Y en ese instante, se escuchó un disparo. Lejos, en la cima del cerro. Julián corrió sin pensar. El hombre sacó un arma y disparó al suelo, como advertencia, pero Julián ya había salido corriendo. Subió por la colina sin saber a dónde iba. Cuando llegó a la cima, no había nadie, solo una soga cortada y una grabadora. La encendió. La voz de Fernanda sonaba distorsionada. «No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Qué lástima. Ahora tienes menos dinero y la misma desesperación. A veces perderlo todo es el único camino para entender lo que realmente duele». Julián se arrodilló en medio del monte, con el corazón a punto de estallar. Había caído en una trampa, y su hija seguía perdida. Las llantas de la camioneta rechinaban al frenar frente a la casa. Julián bajó con el maletín aún en la mano, con la cara desencajada y el alma hecha trizas. Caminaba como si cargara toneladas encima. Salvador lo seguía a paso rápido, sin saber cómo decirle algo útil. No había palabras para eso. Luisa salió apenas los vio llegar. Camila corrió detrás de ella, con los ojos esperanzados. «¿Y mi hermana?» Julián se agachó. La abrazó con fuerza y no respondió. Camila se soltó en llanto sin necesidad de escuchar más. Luisa la sostuvo, la cargó, la metió a la casa como pudo. Julián se quedó en la entrada, con la mirada fija en el piso. Salvador lo agarró del brazo. «No estás solo. No vamos a parar hasta encontrarla». Julián asintió, pero no dijo nada. Subió al estudio, cerró la puerta con seguro, y se quedó ahí. Ni siquiera encendió la luz. Mientras tanto, Salvador y Mateo se reunieron en la sala con Luisa. Tenían que repasar todo de nuevo, todo. No se podían permitir ni un error más. Mateo abrió una carpeta con impresiones de los últimos registros de llamadas, transferencias, ubicaciones de GPS y los mensajes que habían logrado interceptar de los últimos días. Lo más extraño fue que mientras revisaban el sistema interno de cámaras de seguridad de la casa, Salvador notó algo que no tenía sentido. Había una grabación de la madrugada anterior donde se veía claramente que alguien había entrado al cuarto de sistemas. Alguien con uniforme, alguien que tenía llave. Pausó la imagen, le hizo zoom. Se veía una silueta femenina, flaca, con el cabello amarrado. Llevaba guantes. Luisa miró la pantalla con atención y se quedó helada. «Yo conozco ese moño. ¿Quién es?» «No puede ser», murmuró Luisa.
No puede ser ella. ¿Quién, Luisa? Ariadna, la nueva chica de limpieza que vino hace como 10 días. Dijo que era suplente del servicio que manda apoyo cuando faltan trabajadoras. Era callada. Siempre llegaba a tiempo. No hablaba con nadie. Yo no la noté rara. Nunca entró al área de cámaras. O eso pensé. Salvador y Mateo se miraron. La revisaron. La rastrearon. Resultó que el nombre que había dejado era falso. El número de teléfono era desechable. Las referencias laborales inventadas. Ariadna no existía. Ese mismo día, encontraron en una de las papeleras del cuarto de servicio un pequeño micrófono, camuflado dentro de una cajita de talco. No era cualquier micrófono. Era un dispositivo profesional, conectado por señal inalámbrica a una fuente externa. Tenía grabaciones de conversaciones enteras dentro de la casa. Salvador lo sacó con guantes, lo metió en una bolsa y lo mostró a Luisa. ¿Hace cuánto crees que esto estuvo aquí? No tengo idea, dijo ella, pero nunca había visto algo así. Eso no fue todo. Mateo siguió rastreando y encontró que desde la red Wi-Fi de la casa se habían hecho conexiones a servidores ocultos en la dark web. Alguien había usado una computadora de la casa para transmitir en tiempo real. Todo apuntaba a un día en especial, el día que llegó la muñeca de porcelana. Luisa se cubrió la boca. ¿Nos estaban viendo? Sí, desde adentro. Todo este tiempo. Julián bajó más tarde, con los ojos rojos, la barba crecida y la voz casi apagada. ¿Qué encontraron? Salvador le contó todo. La cámara, el micrófono, la falsa empleada, la conexión a la red oculta. Pero eso no fue lo peor. Mateo, que había seguido revisando el sistema de seguridad, abrió otra carpeta en su laptop. Aquí hay algo que no sé cómo decirlo. Dilo, lo que sea. Hay registros internos manipulados. Eso ya lo sabíamos. Pero uno de los registros no fue borrado. Solo fue ocultado. En esa grabación, se escucha claramente una conversación entre dos personas. Y una de ellas es alguien que conoces. Le dio play. La voz era clara, sin distorsión. Tienes que darme algo más. Elías no está contento. Ya te dije todo lo que sé. Si empujo más, me van a sospechar. ¿Y qué pasa si descubren que fuiste tú quien pasó los accesos? No lo van a hacer. Julián confía en mí. Demasiado. ¿Y las niñas? Las niñas ya no son mi problema. La voz era conocida. Demasiado. Luisa sintió cómo se le caía el alma al suelo. Julián se quedó quieto. ¿Eres tú, Luisa? Ella negó de inmediato, horrorizada. No, claro que no. Julián, no. Salvador la miraba con cara seria. Mateo también. Es su voz, dijo Mateo. No, no es mi voz. Eso está editado. Yo nunca... Se le quebró la voz. Camila bajó justo en ese momento y la vio llorando. Luisa corrió hacia ella. Mi amor, no creas nada de esto. Yo nunca les haría daño. Nunca. Camila la abrazó. Lo sé. Yo sé que tú cuidas a mi hermana. Lo sé. Julián no sabía qué pensar. Se sentó en el sofá tapándose la cara. Necesitaba creer en Luisa. No podía ser ella. Pero la grabación era real. Clarísima. Salvador lo miró con firmeza. Hay una forma de comprobarlo. ¿Cómo? Tengo una herramienta de análisis de voz. La podemos comparar con grabaciones que tengamos de Luisa. En 1 hora sabremos si es su voz o fue una imitación. Hazlo, dijo Julián sin mirar a nadie. 1 hora después, Salvador regresó con la respuesta. No es Luisa. Julián cerró los ojos. Luisa rompió en llanto. Salvador explicó. La voz fue imitada digitalmente. Usaron frases grabadas. Las armaron como un rompecabezas. No hay coincidencia exacta con la voz natural de Luisa. Fue una trampa. Querían que desconfiaras de ella. ¿Quién haría algo así?, preguntó Julián. Solo alguien que supiera que tú confías más en ella que en nadie. Alguien que sabe lo que te duele. Fernanda. Luisa lo abrazó. Gracias por no dudar de mí. Julián no respondió. Solo la apretó con fuerza. Porque, por dentro, sí había dudado. La casa no volvió a sentirse igual después de la traición falsa. Aunque se había confirmado que Luisa era inocente, el golpe emocional había dejado una grieta en todos. Camila no quería separarse de ella ni un segundo. Julián no hablaba mucho. Comía poco. Dormía apenas. Pasaba horas frente a la computadora revisando una y otra vez los mismos videos, escuchando audios viejos, buscando detalles que se le hubieran pasado. Se le notaban los ojos hinchados, la barba crecida, la espalda encorvada como si el cuerpo ya no tuviera fuerza para mantenerse recto. Salvador y Mateo seguían trabajando sin parar, conectando pistas, hablando con contactos, compartiendo imágenes con redes de seguridad privada. Incluso mandaron a traducir la nota de voz distorsionada que apareció en la grabadora que Julián había encontrado aquella vez en la colina. La traducción no tenía sentido del todo, pero una parte decía: cuando creas que ya lo perdiste todo,
Todavía te faltará lo más importante. Esa frase lo tenía vuelto loco. ¿Qué más podían quitarle? Ya se habían llevado a su hija. Ya lo habían vaciado en millones. Ya habían hecho que desconfiara hasta de la única persona en quien realmente podía apoyarse. ¿Qué más? Lo supo el lunes por la tarde. Camila estaba viendo una película en la sala. Luisa cocinaba espagueti en la cocina. Y Julián estaba arriba, escribiendo un correo urgente a uno de los contactos que Salvador le había recomendado. Todo parecía en calma, hasta que Salvador entró corriendo con el celular en la mano. Tenemos que hablar. Ahora. Julián bajó de inmediato. Camila se sobresaltó. ¿Qué pasa? Acaban de publicar algo, dijo Salvador. Puso el celular sobre la mesa y reprodujo un video que acababa de subir una cuenta anónima a una red social falsa. En la pantalla se veía a Julián en su camioneta, hablando con alguien. El audio estaba editado. Lo hacía sonar agresivo, grosero, incluso amenazante. En el fondo del video, se escuchaba una voz femenina llorando, y un texto encima decía: millonario violento maltrata a sus empleadas frente a sus hijas. Luisa soltó una maldición. ¿Qué es esto? Salvador pausó el video. Esto es una guerra sucia. Están manipulando imágenes. Ese video fue grabado desde el otro lado de la calle, editado, y subido desde una IP extranjera. Lo revisé hace media hora. Ya tiene más de 12.000 vistas, y está empezando a moverse por grupos de noticias. Julián se dejó caer en la silla. Me están acabando. No, dijo Salvador. Te quieren aislar. Quieren que la gente empiece a hablar mal de ti, que duden de ti, que cuando Regina aparezca, si la llevas a la policía, ellos digan que tú la secuestraste. ¿Qué estás diciendo? Que se están preparando para darte el golpe final. Uno legal, uno que no puedas limpiar. Y justo cuando dijo eso, tocaron la puerta. Camila se agarró a Luisa del brazo con fuerza. ¿Quién es? Julián miró por la cámara del portón. Eran 2 personas con identificaciones oficiales. No policías, no fiscales. Eran del DIF. Buenas tardes, señor Julián Medina. ¿Podemos pasar a hablar con usted? Julián abrió, pero no los dejó entrar. ¿De qué se trata? Recibimos una denuncia anónima sobre presunta negligencia y maltrato infantil. Necesitamos verificar el estado emocional y físico de la menor que vive en esta casa. ¿Quién denunció eso? La denuncia es anónima. Pero por ley tenemos que revisar. Es protocolo. Luisa se puso pálida. Camila lo miraba todo desde el pasillo, temblando. Mi hija no está maltratada. Mi otra hija está desaparecida. Y ustedes vienen a inspeccionar como si yo fuera el culpable. Señor, no estamos acusándolo. Solo necesitamos hablar con la niña y hacer una evaluación rápida. Es por su seguridad. Y si no los dejo pasar, podríamos volver con una orden. Julián respiró profundo. Les pidió que esperaran. Entró. Tomó a Camila en brazos y se agachó con ella. Mi amor, hay 2 personas que quieren hacerte unas preguntas. Solo para asegurarse que estás bien. ¿Está bien para ti? Camila asintió, pero se veía muy nerviosa. No me van a llevar, ¿verdad? No, mi amor. Nadie te va a llevar. Los dejó entrar. Los agentes hablaron con Camila en el comedor, mientras Julián y Luisa esperaban en la cocina. Respondió todo con voz bajita, pero segura. Dijo que su papá la cuidaba, que Luisa la cuidaba, que extrañaba a su hermana, que nadie le pegaba, que comía bien, que dormía abrazada a su papá porque tenía miedo, que quería que todo volviera a ser como antes. Los agentes anotaron todo. Hicieron un par de llamadas. Luego, uno de ellos se acercó a Julián. No vemos señales de maltrato, ni físico ni emocional, pero por protocolo vamos a enviar un psicólogo en los próximos días, solo para reforzar el informe. ¿Y eso en qué me ayuda? En evitar una investigación formal, pero le recomiendo no exponerse más en redes. Si alguien está intentando dañar su imagen, cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra. Lo sé, dijo Julián. Cuando se fueron, Camila se echó a llorar en el regazo de Luisa. Julián subió al estudio y pateó la silla contra la pared. Salvador entró detrás de él. Era el segundo golpe, ¿verdad? Sí. Ahora ya no quieren solo que sufras. Quieren verte caer frente a todos, arrastrarte, que pierdas a tus hijas, que pierdas el respeto, que te calles, que te venzas solo. Julián se limpió la cara con la manga. Pero no lo voy a hacer. A Regina la voy a encontrar. Y a esos hijos de su madre los voy a enterrar con lo que más les duele. ¿Qué necesitas? Todo. Cámaras, gente, micrófonos, rastreo, todo. Vamos a darles la vuelta. Pero esta vez jugamos con las reglas de ellos. Esa noche, mientras todos dormían, Julián bajó al sótano, donde tenía guardadas unas cajas que no había tocado en años. Dentro de una, encontró un viejo teléfono. Era el que usaba cuando trabajaba con Elías. Ese teléfono tenía contactos que podrían estar muertos, o podrían estar esperando volver al juego. Y al fondo de la caja,
Un sobre. Adentro, una foto antigua. En la foto, Fernanda. Y junto a ella, su esposa. La misma que murió de cáncer. Y al reverso, una frase escrita a mano. Lo que no supiste en vida, lo vas a descubrir en guerra. Julián no se movió durante varios minutos. Tenía la foto entre las manos, como si pesara más que el maletín con el dinero perdido. La luz amarillenta del sótano apenas iluminaba sus bordes, pero el rostro de su esposa era claro. Estaba sonriendo, recargada en una banca de madera, y a su lado, casi abrazándola, estaba Fernanda, más joven, con el cabello más corto, pero inconfundible. Las dos en la misma foto, riendo. No había fecha, ni lugar, pero era obvio que no era una casualidad. Se conocían. Desde antes. Julián subió con la foto en la mano. Salvador lo vio entrar al estudio con esa mirada que ya conocía. Era la cara que uno pone cuando deja de preguntarse por qué, y empieza a decidir qué hacer con lo que sabe. ¿Todo bien?, preguntó Salvador sin quitarle los ojos de encima. Ya no tengo dudas, dijo Julián, y le entregó la foto. Fernanda conocía a Mariana. Antes de mí, antes de todo. Salvador la observó con atención. Mateo, que estaba en la computadora, también se acercó. ¿Tu esposa sabía? No lo sé. Nunca lo mencionó. Ni una vez. Pero esto lo cambia todo. ¿Puede ser montaje? No. La foto es vieja. Está doblada. Tiene polvo por dentro del sobre. No hay forma de que alguien haya metido eso después. Estaba en una caja que nadie tocó en años. Mateo giró hacia su teclado. Entonces no estamos hablando solo de una venganza reciente. Esto viene de atrás. Mucho más atrás, dijo Julián. Luisa entró al estudio. Venía con Camila dormida en brazos. Se quedó rendida. ¿Todo bien? Julián asintió. No podía decirle lo de la foto todavía. Era mucho, pero algo cambió en su voz cuando habló. Voy a terminar con esto. Pasaron las horas. Julián no se despegó del escritorio. Hizo llamadas. Revisó correos olvidados. Entró a servidores que no tocaba desde antes de que nacieran sus hijas. Salvador y Mateo hacían lo suyo en silencio. Se movían por la casa como en una operación encubierta. Ni siquiera el reloj hacía ruido. En uno de los contactos antiguos, Julián encontró lo que buscaba. Un nombre. Vicente H., un analista financiero retirado que, años atrás, había ayudado a rastrear cuentas ocultas cuando Julián y Elías se separaron como socios. Vicente era un tipo discreto. Había trabajado para ambos. Sabía más de lo que decía. Lo llamó. Le contestó una mujer. Vicente murió hace 3 meses. ¿Era su esposo? Sí. ¿Quién habla? Un viejo cliente. Necesito algo que él tenía. Y no me refiero a dinero. La mujer hizo una pausa larga. Vicente guardó una copia de todos sus trabajos, por si acaso. ¿Cómo se llama usted? Julián Medina. Otra pausa. Más corta. Sí, me mencionó ese nombre. Me dijo que si usted llamaba algún día le entregara un paquete. Venga por él. Pero solo usted. La dirección estaba al sur de la ciudad. Julián salió con Salvador. En la entrada de la casa, una mujer mayor, delgada, los esperaba con una caja de madera en las manos. Sin decir una palabra, se la entregó a Julián. Y cerró la puerta. Ya en el auto, Julián abrió la caja. Adentro había 3 carpetas, un USB y una hoja doblada con una sola frase escrita a mano. Elías nunca quiso robar dinero. Quería robar tu nombre. Salvador lo miró. ¿Qué es esto? La prueba de que todo esto empezó mucho antes. Elías no cayó solo por el fraude. Cayó porque yo lo delaté. Y ahora está usando lo único que le queda para destruirme. El pasado. Volvieron a la casa. Esa noche, mientras todos dormían, Julián y Salvador revisaron cada carpeta. Había registros bancarios, documentos firmados por Mariana, su esposa, y transferencias que no tenían sentido. Una en especial, una cuenta abierta por Mariana y Fernanda juntas. Años antes, en un banco de Guadalajara, a nombre de una fundación Rivera Luz. Julián nunca supo que su esposa tuvo alguna fundación. ¿Y si era una fachada? Lo es. Mira esto. En el USB había grabaciones de llamadas entre Mariana y una mujer identificada como F. Hablaban de proteger a alguien, de ocultar información, de no permitir que él descubriera nada. No decían nombres, pero por la forma en que hablaban, era claro que se referían a Julián. Su propio nombre no aparecía, pero la conversación era directa. Si Julián se entera, todo se viene abajo. No puede enterarse. No ahora. No nunca. Lo estoy haciendo por las niñas. Lo sé. Pero no vamos a detenernos, ¿verdad? No. Esto no se detiene. Julián se levantó del escritorio. Cerró los ojos. Se tocó la frente como si le doliera. Mi esposa me ocultó algo. Algo grande. Y Fernanda lo supo. Lo usó. ¿Qué crees que sea? No lo sé todavía. Pero hay una línea clara. Todo lo que está pasando ahora empezó ahí. Esa madrugada, Julián se reunió con todos en el comedor. Luisa,
Salvador, Mateo y él. Puso las carpetas sobre la mesa. Tengo un plan, pero necesito que nadie se distraiga. Ni un segundo. Esto es lo último. Explicó todo. Iban a tender una trampa. Usarían las carpetas como carnada. Filtrarían una información falsa, diciendo que Julián tenía pruebas que podían llevar a la cárcel a Elías. Una filtración que, seguramente, llegaría a los oídos de Fernanda. Si todo sale bien, van a desesperarse. Van a cometer un error. ¿Y si no?, preguntó Mateo. Entonces, vamos directo al infierno. Luisa lo miró preocupada. ¿Y Camila? Camila se va contigo a casa de mis tíos. No quiero que esté aquí cuando pase lo que va a pasar. ¿Y si intentan algo allá? Ya mandé a alguien, un viejo conocido. Es discreto, y no va a permitir que nadie se acerque. Esa misma mañana, filtraron la información. Usaron una red interna que Salvador conocía. Simularon que Julián tenía una copia digital de las carpetas y que se reuniría en un hotel con un fiscal para entregarlas. Era una trampa. Nada de eso era cierto, pero querían provocar, y lo lograron. A las 2 horas, el sistema de cámaras captó un dron volando sobre la casa. Luego, un auto sin placas pasó 2 veces por la calle. Y 1 hora después, el mismo número que lo había llamado cuando se llevaron a Regina, volvió a marcar. No sabes en lo que te estás metiendo, Julián. Al contrario, ahora sí lo sé todo. Colgó sin esperar respuesta. Se hizo el silencio. Julián apretó los puños. Ya no era el mismo hombre de hace semanas. Ya no era solo un papá desesperado. Ahora era un hombre con una misión, y no pensaba fallar. Apenas amanecía cuando el celular de Salvador vibró sobre la mesa. Mateo lo alcanzó sin despertar a nadie y lo revisó en silencio. Era una alerta del sistema de tránsito de la ciudad. Una camioneta blanca, sin placas delanteras, había pasado por una cámara de monitoreo en la carretera vieja rumbo a los cerros del lado sur. Lo curioso era que el vehículo coincidía con el modelo que había sido visto cerca del parque el día que se llevaron a Regina. Salvador se levantó de inmediato. Despertó a Julián sin rodeos. «Tenemos algo». Julián reaccionó en segundos. Bajó las escaleras poniéndose la camiseta, aún con los ojos hinchados, pero más despierto que nunca. «¿Qué pasó?» Una cámara captó una camioneta igualita a la que estamos buscando. Las placas son falsas, pero el patrón del recorrido es raro. Dio vueltas por varias colonias sin sentido y luego se metió a una zona despoblada. Ya no hay más cámaras por ahí. ¿Y dónde fue eso? Por el rumbo de la antigua finca El Milagro. Esa zona quedó abandonada desde que cerraron los caminos de acceso. Es terreno privado, pero nadie vive ahí desde hace años. ¿Puede ser una trampa? Puede. Pero si hay una posibilidad de que esté ahí, tenemos que ir. Julián no dudó. En 20 minutos, ya estaban en camino. Él, Salvador, Mateo y 2 personas más del equipo que se habían unido después de los últimos ataques. Gente confiable. Iban armados, con chalecos y equipo táctico. No era una misión oficial. No había permisos. No había patrullas. Solo ellos. El camino hacia la finca era de terracería, entre piedras, tierra seca y árboles torcidos. El sol apenas asomaba, pero el calor ya empezaba a sentirse en el aire. La camioneta avanzaba lento para no levantar mucho polvo. Nadie hablaba. Todos iban atentos, con los ojos fijos en el camino. «Ahí está», dijo Mateo señalando con el dedo. A lo lejos, entre los árboles, se veía una construcción de 2 pisos, con paredes manchadas, ventanas rotas y un portón oxidado. La finca, El Milagro, o lo que quedaba de ella. «Apaga el motor», dijo Salvador. «Vamos a pie». Julián bajó primero. Llevaba una linterna en una mano y una pistola en la otra. No quería usarla, pero si veía a alguien tocar a su hija, no iba a pensarlo 2 veces. Entraron por un lado, cruzando entre ramas secas y maleza. El portón estaba apenas colgado. No tenía candado, solo una cadena vieja, ya rota. Entraron con cuidado, revisando cada rincón, cada sombra. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El primer cuarto estaba vacío. Solo había polvo, basura vieja y un olor a humedad insoportable. El segundo cuarto tenía una silla tirada, una cobija rota y botellas de plástico vacías. No había señales claras. Hasta que Mateo encontró algo en una esquina. «Julián, ven». En el piso había un dibujo hecho con crayón sobre un cartón. Era un corazón con 2 letras, R y C. «Esto es de ellas», dijo Julián casi sin voz. Entonces estuvieron aquí. Siguieron buscando. Subieron al segundo piso. En el pasillo había una puerta entreabierta. Entraron con las armas listas, pero no había nadie. Solo un colchón sucio en el suelo, una lámpara portátil
y una mochila pequeña con estampado de unicornio. Es de Regina. Esa es su mochila. Julián la agarró como si fuera de cristal. Revisó el interior. Tenía una libreta de dibujos, una pluma de gel y una bolsita de dulces abiertos. Estuvo aquí, hace poco, pero ya no está. Salvador revisaba el lugar con ojos de halcón. Tocó las paredes. Se acercó a la ventana. Miró el cerro de enfrente. Esto es solo un escondite temporal. La trajeron aquí, sí, pero no era el destino final. ¿Y cómo lo sabes? Porque no hay comida, no hay ropa extra, no hay baños. Esto no es un sitio para retener a alguien por días, solo por horas. Julián se apoyó en la pared, frustrado. ¿Entonces otra vez llegamos tarde? No, llegamos justo a tiempo para entender por dónde siguen. Mira esto. Sacó una hoja arrugada del piso. Era un mapa impreso, con rutas marcadas en rojo. Una de ellas iba desde la finca hasta un camino alterno que conectaba con un rancho en desuso, mucho más alejado. Uno de esos que no aparecen en Google Maps. Ese es el siguiente paso, dijo Salvador. Volvieron a la camioneta y tomaron esa dirección. Les tomó 1 hora llegar. El camino era más difícil, más angosto, más peligroso. Pasaron por un arroyo seco, por un puente de madera a punto de romperse. Pero llegaron, y al llegar, vieron algo que les heló la sangre. Había una cerca de madera rodeando una cabaña pequeña. Frente a la puerta, una persona sentada en una silla. Una mujer. Tenía el cabello largo y canoso, con un vestido sencillo y una mirada perdida. En cuanto vio a los hombres acercarse, se levantó sin miedo. ¿Qué buscan? A una niña, de 7 años, de cabello largo, ojos grandes. Se llama Regina. La mujer se quedó callada un momento. Luego señaló hacia la cabaña. Estuvo aquí. Se fue ayer. ¿Con quién? Con una mujer. No sé su nombre. Me pagaron por cuidarla. Me dijeron que era por su seguridad, que su papá era peligroso. ¿Y usted lo creyó? Yo solo necesito dinero. No hago preguntas. Le di de comer, la bañé. Estaba asustada. Pero no lloró. Solo preguntaba por su hermana. Julián sintió que se le quebraba el corazón. ¿Está bien? Estaba. No la trataron mal. Pero ya no está. ¿A dónde se la llevaron? No me dijeron. Solo dejaron esta carta. Le entregó un sobre. Tenía el nombre de Julián escrito a mano. Él lo abrió. Dentro había una hoja doblada con una frase. No estás preparado para lo que viene. Tu hija lo está. Ella ya lo sabe. Julián apretó la hoja con rabia. Se le notaban las venas en las manos. Salvador lo miró. ¿Estás listo? Julián respiró hondo. No, pero ya no tengo opción. El aire en la camioneta se sentía denso. Nadie hablaba. Salvador manejaba sin prisa, pero con los ojos bien abiertos. Julián iba en el asiento del copiloto, mirando la carta una y otra vez. La había leído ya 5 veces, y aún no entendía lo que quería decir. Tu hija lo está. Ella ya lo sabe. ¿Qué sabía Regina que él no? ¿Por qué estaban tan seguros de que no estaba asustada? ¿Qué le habían dicho para que no gritara? Para que no pidiera ayuda? Mateo, desde el asiento de atrás, revisaba de nuevo las imágenes del rancho y la cabaña. Les había tomado fotos a cada detalle. El sillón, el plato con restos de comida, el vaso de plástico con un dibujo de mariposas. Todo apuntaba a que la niña estuvo bien cuidada. ¿Pero por qué? Cuando llegaron de nuevo a la ciudad, Julián no fue directo a casa. Hizo una parada que nadie esperaba. Bajó en un parque donde solía ir con su esposa cuando aún estaban juntos. Caminó en silencio hasta una banca que había sido su lugar favorito. Se sentó. Salvador no dijo nada. Solo esperó de pie, a unos metros. Mariana me está hablando desde donde esté, dijo Julián sin mirar a nadie. Me está diciendo que no entendí nada, que todo lo vi desde el lado equivocado, que me enfoqué en proteger y no en preguntar. Salvador se acercó. ¿A qué te refieres? Fernanda, Elías, toda esta gente. Están usando el pasado para destrozarme. Pero hay algo más, algo que no he visto, algo que Regina sí sabe, algo que Mariana sabía, y que nunca me quiso decir. ¿Y qué vas a hacer? Julián se levantó. La única forma de terminar esto es encontrarlos antes de que den el golpe final, pero no buscándolos, sino haciendo que vengan a mí. Volvieron a casa. Esa noche, Julián subió al estudio y empezó a grabar un video, solo, con su celular. Luisa se acercó a la puerta. Lo escuchó hablar pero no lo interrumpió. Cuando bajó, tenía el celular en la mano y los ojos hinchados. ¿Qué hiciste? Los cité públicamente. ¿Qué? Grabé un mensaje. Lo voy a subir esta noche. Es para Fernanda. Y para Elías. Para los dos. Salvador lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué dijiste? Que estoy listo. Que ya no tengo miedo. Que no voy a negociar. Y que sé la verdad. ¿Qué verdad? No importa si es real o no. Ellos no saben eso. Van a pensar que descubrí algo. Que tengo algo en contra de ellos. Y van a actuar rápido. A las 11 en punto, el video se subió. Era simple. Julián, sentado, mirando directo a cámara,
Fernanda, Elías. Ya sé todo. Lo que hicieron. ¿Por qué lo hicieron y desde cuándo? No me importa el dinero. No me importa la imagen. Me importa mi hija. Y sé que todavía está viva. No les tengo miedo. Y ya no estoy solo. Mañana, a las 4 de la tarde, voy a estar en el Mirador de Santa Clara, el lugar donde empezó todo. Y quiero que estén ahí. Si quieren cerrar esto, es ahí o nunca. El video se hizo viral, no porque fuera compartido por miles, sino porque fue enviado directamente a quienes debía llegar, desde cuentas falsas, desde correos cifrados. Fernanda lo vio, Elías también, y los dos se movieron esa misma noche. A la mañana siguiente, mientras preparaban todo para la cita en el Mirador, Luisa bajó corriendo con el celular en la mano. «Julián, tienes que ver esto». Era un mensaje nuevo. No venía de Fernanda, ni de Elías. Era de una cuenta desconocida. Solo tenía una frase. «Ella no está con ellos. Ellos también la están buscando». Salvador se acercó de inmediato. «¿Quién lo mandó?» «No sé, pero eso cambia todo. ¿Qué estás diciendo? Que Fernanda ya no tiene a Regina, que la perdió, que la escondieron sin ella saberlo, que alguien más la tiene». Mateo revisó la IP. Provenía de un servidor público en otro estado. No se podía rastrear. «Esto es un juego dentro del juego», dijo Salvador. «Y la única forma de saber la verdad es llegar al final», respondió Julián. A las 4 en punto llegaron al mirador. El cielo estaba gris, había viento fuerte. La vista desde ahí era amplia. Se podía ver toda la ciudad. Julián se paró en el centro del área de concreto, con los brazos cruzados. Salvador y Mateo se mantuvieron ocultos a distancia. Habían colocado micrófonos direccionales. Todo estaba controlado. Pasaron 20 minutos. Nadie llegaba, hasta que a las 4:21 apareció una figura. Fernanda. Venía sola, con una blusa blanca, el cabello suelto y unas gafas oscuras. Caminó directo hacia Julián, sin miedo, sin prisa. Se detuvo a unos 3 pasos de él. «Te ves cansado», dijo con una media sonrisa. «Y tú igual de enferma. ¿Dónde está?» «No lo sé». «¿Cómo que no sabes?» «No fui yo quien la escondió. La entregué, pero no a Elías, a alguien más. Alguien que tampoco confía en él». «¿Quién?» «Una mujer, de su pasado, una que quería vengarse, igual que yo». «¿Y por qué me buscaste a mí?» «Porque tú me quitaste lo único que me importaba, respeto. Cuando me sacaste de tu casa como si fuera basura, decidí hacerte pagar, pero me salió mal. Ahora ni siquiera yo sé dónde está tu hija». «¿Y por qué viniste?» «Porque Elías también me traicionó. Me usó para meterte en esta pesadilla. Y ahora él también me quiere muerta. Creí que tú serías el primero en llegar, pero veo que todavía tienes tiempo». «¿Qué me estás diciendo? ¿Que la única forma de encontrar a Regina es encontrándolo a él primero? ¿Y tú me vas a ayudar?» «Sí, porque ahora tú eres mi única salida». En ese momento, se escuchó un disparo a lo lejos. Salvador gritó por radio. «Nos están rodeando». Julián se tiró al piso con Fernanda. Mateo disparó hacia los arbustos. Más disparos, más gritos, caos. Todo se salió de control en segundos. Cuando levantaron la cabeza, Fernanda ya no estaba. Solo quedó una nota tirada donde ella estuvo sentada segundos antes. «No confíes en nadie, ni siquiera en la sangre». El sol ya se estaba metiendo cuando Julián, Salvador y Mateo salieron corriendo del mirador. Las patrullas nunca llegaron. Los disparos que se escucharon fueron reales, pero no hubo rastros de tiradores. Lo sabían desde el momento en que llegaron los primeros drones. Fernanda había puesto esa cita como carnada. El verdadero movimiento venía después. Julián iba sentado en la parte de atrás de la camioneta, con la nota en la mano. «No confíes en nadie, ni siquiera en la sangre». La frase le daba vueltas en la cabeza como un eco maldito. ¿A qué se refería? ¿La sangre de quién? ¿Camila? ¿Luisa? ¿O Mariana? Todo se volvió más extraño cuando el celular de Salvador vibró con una llamada encriptada. Era de un número que solo conocía gente de alto nivel. Él contestó sin decir su nombre. Al otro lado, una voz masculina, joven, habló directo. «¿Quieren a Regina? Tengo su ubicación, pero hay una condición». «¿Quién habla?» «No importa. Escucha bien. Está viva. Está bien. Pero si no la recogen en los próximos 45 minutos, se la van a llevar a otro país. Esta es su última oportunidad». «¿Dónde está?» «En el viejo hospital de San Jerónimo. Piso 3, cuarto de aislamiento. Está sola. ¿Por qué nos ayudas?» «Porque lo que viene después no es por ella. Es por ustedes. Y yo no quiero estar en medio». La llamada se cortó. Julián se levantó como un resorte. «Vamos ya». «Puede ser una trampa», dijo Salvador. «¿Y si no lo es?» Nadie discutió más. En cuestión de 5 minutos, ya estaban rumbo al hospital abandonado. San Jerónimo había cerrado hacía más de 15 años. La zona era peligrosa.
Las historias que se contaban sobre ese lugar hacían que ni los más atrevidos se acercaran, pero eso era justo lo que lo hacía perfecto para esconder a alguien sin que nadie sospechara. Llegaron en 38 minutos. Iban armados. Salvador y Mateo revisaban todo a distancia con cámaras térmicas. El edificio parecía vacío. No había movimiento. Pero eso no significaba que estuviera solo. «Vamos en silencio», dijo Julián. Entraron por la parte trasera. Tuvieron que empujar una puerta oxidada y romper una cadena. El hospital olía a humedad, medicina vieja y polvo acumulado. Las paredes estaban llenas de grafitis. El eco de sus pasos hacía que el corazón se les acelerara con cada movimiento. Subieron las escaleras hasta el 3er piso. Todo estaba oscuro. Solo se iluminaban con las linternas pequeñas que llevaban en la frente. El pasillo estaba lleno de puertas rotas y camillas oxidadas. «Cuarto de aislamiento», murmuró Mateo, apuntando a una puerta al fondo con una señal vieja que decía «Área restringida». Julián se adelantó. Su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Puso la mano en el picaporte. Estaba abierto. Empujó. Dentro, una pequeña lámpara de batería alumbraba una esquina de la habitación. Había una colchoneta en el piso. Y sobre ella, Regina. Estaba acostada, dormida, abrazando su peluche. El mismo que había llegado manchado semanas atrás, pero ahora estaba limpio. La niña también. Su cabello estaba peinado, sus uñas cortas, su ropa limpia. Parecía que alguien la había estado cuidando bien, pero sola. Julián se acercó despacio. Se arrodilló. Le tocó el hombro con cuidado. «Regina». Ella abrió los ojos. Tardó un segundo en reconocerlo, y en cuanto lo hizo, se lanzó sobre él. «¡Papá!». Julián la abrazó con una fuerza que nunca había sentido. La apretó como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. Ella lloraba. Él también. Salvador y Mateo se quedaron en la puerta, cuidando. No era momento de hablar, solo de sentir. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí». Tenía miedo, pero me decían que tú me ibas a encontrar. ¿Quién te decía eso?» Ella dudó. Luego señaló una caja pequeña en la esquina del cuarto. Julián se levantó, fue hacia allá, y la abrió. Adentro había una grabadora portátil, con varios audios numerados. Puso uno. «Hola, Regina. Soy tu mamá. Sé que esto es raro, pero si estás escuchando esto, es porque todo lo que planeé no salió como debía. Pero no te preocupes. Tu papá va por ti». Julián sintió que el alma se le salía del cuerpo. «¿Qué es esto?». Regina lo miró con sus ojos grandes. «Ella me cuidaba. Me hablaba en las noches. Me decía que te esperara, que no hiciera ruido, que no confiara en nadie más». Julián escuchó otro audio. «Julián, si estás oyendo esto, es porque ya no estoy. Y también porque Fernanda hizo lo que le advertí que no hiciera. Si mi plan salió mal, entonces todo se fue de las manos. Pero si salió bien, entonces encontraste a nuestra hija. Ahora entiendes por qué no te conté todo. Tenías que vivirlo para entenderlo». Julián se arrodilló otra vez, sin fuerzas. «¿Tu mamá, la viste?» «No, solo escuchaba su voz. Y a veces una mujer de cabello blanco me traía comida. Era buena, pero no hablaba». Salvador se acercó. «Tenemos que salir de aquí ya». Julián cargó a Regina en brazos. Salieron rápido, pero con cuidado. Al llegar a la camioneta, la abrazó como si la fuera a perder otra vez. «Nunca más te suelto, ¿me oíste?» «Lo sé, papá». Subieron al auto. Nadie los siguió. Nadie los interceptó. No hubo disparos. No hubo gritos. Solo un silencio extraño, como si alguien, desde muy lejos, hubiera estado esperando ese momento para desaparecer por completo. Camila estaba en casa, dormida en el sofá, cuando Luisa la despertó con una sonrisa. «Ven, hay alguien que quiere verte». Camila se levantó, aún medio dormida, bajó las escaleras, y ahí estaba. Regina, de pie, con su vestido de estrellitas, el peluche en una mano y los ojos brillando. Camila la vio y se lanzó sobre ella. «Te encontré». «No, yo te encontré a ti», dijo Regina, y se abrazaron como si no existiera nada más. Julián se quedó atrás, mirando en silencio, con lágrimas en los ojos, con el corazón hecho pedazos, pero completo al mismo tiempo. Había recuperado a su hija, pero todavía no sabía quién se la había quitado realmente. Habían pasado 3 días desde que Regina volvió a casa. La rutina poco a poco trataba de regresar. Camila no se despegaba de su hermana ni un segundo. Luisa dormía afuera de su cuarto como una guardiana, y Julián, aunque trataba de mantener la calma, no lograba dejar de revisar cada rincón, cada puerta, cada ventana. Su cabeza no se callaba, no se creía del todo que ya estaba a salvo, que de verdad la tenía de regreso. Salvador seguía investigando. Mateo también. Aunque la niña estaba bien, nada estaba resuelto. Fernanda se había esfumado. Elías no daba señales,
Y la grabadora con la voz de Mariana, eso sí que los tenía de cabeza. Julián ya la había escuchado al menos 20 veces. Cada palabra, cada pausa, cada tono, era la voz de su esposa, sin duda. No había inteligencia artificial ni edición que pudiera imitar tan bien esa manera tan única de hablar. Lo sabía porque había dormido años con esa voz. Pero ¿cómo era posible? ¿Quién había grabado esos audios? ¿Cuándo? ¿Y por qué parecían recientes? Esa tarde, mientras Regina dibujaba en la sala con Camila, Julián subió al estudio, cerró la puerta, se sentó frente al escritorio con la última carpeta que había dejado Vicente, el analista que le había entregado las pruebas semanas atrás. No la había abierto. La dejó al final porque el sobre decía algo raro. Solo abrir si estás listo para saberlo todo. Lo abrió. Adentro había una carta. Escrita a mano. Julián, si estás leyendo esto, ya encontraste a Regina. Y ahora te toca conocer lo que no pudiste ver. Mariana no te traicionó. Tampoco te ocultó la verdad por miedo. Lo hizo por amor. Todo empezó cuando se enteró de algo que tú nunca llegaste a saber. Elías no quería destruirte solo por negocios. Quería castigarte, porque tú, sin saberlo, estuviste a punto de revelar una red completa de lavado que él dirigía desde antes de que se hicieran socios. Tú eras una amenaza desde el primer día, pero no por lo que sabías, sino por lo que ibas a descubrir. Cuando Mariana enfermó, Fernanda se acercó a ella con la excusa de acompañarla en el proceso, pero en realidad lo que hacía era manipularla. Le decía que tú estabas perdiendo el control, que estabas planeando abandonarla, que lo mejor era dejar todo listo para que las niñas estuvieran a salvo. Mariana no lo creyó, pero Fernanda insistía. Le mostraba mensajes, supuestas pruebas, hasta inventó que tú tenías otra mujer. Julián soltó un suspiro y apretó la hoja. Mariana, sin saber cómo, empezó a dudar, y Fernanda aprovechó ese hueco para meterle la idea de que debía proteger a las niñas, de ti, de lo que vendría si Elías se soltaba. Mariana no pensaba que tú eras un mal hombre, pero sí pensó que podías perder el control si te derrumbaban, así que decidió hacer algo que nadie esperaría. Grabó los audios antes de morir. Los programó para ser entregados si algo salía mal. Le pidió a Vicente que guardara esas carpetas, que vigilara a Fernanda y que, si algo raro pasaba con las niñas, él sabría qué hacer. Vicente no llegó a tiempo para evitar lo que Fernanda planeó, pero cuando lo supo, activó el protocolo. Por eso recibiste los mensajes, por eso la grabadora apareció en el hospital, y por eso Fernanda se derrumbó, cuando pensó que Mariana había hablado desde el más allá. Julián seguía leyendo, con la voz quebrada. La verdad que más duele, Julián, no es esa. La verdad real es que Regina sabía todo esto. Desde hace meses, Mariana le contó, de una manera que solo una madre puede hacer entender a una hija de 7 años. Le dijo que si algún día desaparecía, era porque la estaban protegiendo, y que confiara solo en ti y en Luisa. Por eso no lloró, por eso no gritó, porque no tenía miedo, porque seguía el plan de su mamá. Y por eso Fernanda no soportó perder el control, porque la niña no reaccionó como víctima, sino como una pieza clave que no pudo manipular. A Julián se le llenaron los ojos de lágrimas, se llevó la mano a la boca. No sabía si reír, llorar o gritar. Tu hija fue más valiente que todos nosotros. Y Mariana, desde donde esté, cumplió lo que prometió, protegerlas. Ahora tú debes cumplir tu parte. No busques más culpables. No destruyas lo que Mariana construyó con tanto dolor. Solo cuídalas, vívelas. Y no olvides nunca lo que ellas te enseñaron. Julián cerró la carta. Se quedó ahí, en silencio, sentado, respirando como si le faltara aire, como si le acabaran de sacar todo lo que traía dentro y dejaran el cascarón. Bajó al rato. Encontró a las niñas en la sala, dormidas una encima de la otra, con el cuaderno de dibujos a un lado. Luisa estaba sentada al fondo, leyendo algo. Cuando lo vio, se paró de inmediato. ¿Estás bien? Él solo la miró, se acercó y la abrazó. Por primera vez sin miedo, sin rabia, sin ese peso que había cargado durante tanto tiempo. Ya sé todo, Luisa, ya lo sé. Ella no preguntó qué, solo lo abrazó más fuerte. Esa noche, después de cenar, Julián le pidió a Regina que lo acompañara al jardín. ¿Tú sabías todo esto, verdad? Regina bajó la mirada, asintió despacio. Mamá me dijo que si algún día desaparecía, era porque me estaban cuidando. Me dijo que tú ibas a venir por mí, que no me asustara. ¿Y nunca tuviste miedo? Sí, pero no por mí. ¿Por ti? ¿Por mí? Sí. Tenía miedo de que te hicieran daño buscando respuestas, que te rompieran, como pasó con ella. Julián se agachó, la tomó de la carita y la abrazó. Gracias por ser tan valiente. Te juro que nunca más voy a dejar que te pase nada. A ti ni a tu hermana. Regina lo abrazó fuerte. Tampoco tú, papi.
Tú tampoco puedes dejar que te pase nada. Esa noche, Julián durmió por fin, sin alarmas, sin sobresaltos, con Camila y Regina abrazadas a él como antes, y Luisa, sentada en la silla del pasillo, con una taza de té, cuidando el silencio. Al día siguiente, el sol entró por la ventana. La guerra había terminado, pero el amor, ese apenas empezaba a sanar.